Hola a todos, aquí Warp para aclarar que este fanfic no es mío, el link lo dejaré en la descripción y lo traigo traducido gracias a Microsoft Edge, el navegador que ocupo para traducir fics extranjeros, y si el autor mira este video, tema que es poco probable, pero por si acaso por favor permíteme subir este fanfic hasta el final, y avisando que tengo un server de Discord para que me recomienden fanfics. Sin más decir, comencemos. Capítulo 64. El portal resumen. Comienza la carrera por el portal más temprano esa noche. La sala de control debajo de la choza misteriosa estaba en silencio. Por primera vez, ni siquiera el pequeño espíritu decidió hablar. A pesar de que no estaba atado a él, Stan sabía que habrían tenido una sonrisa maliciosa. Sentado en una silla, Stan pensaba en todo. Cuando uno dijo que el mundo probablemente podría ser destruido, sabía que el espíritu lo decía en serio. Entonces, ¿cuál es tu decisión? La nueva batería que instalamos es genial, pero si mantenemos este portal encendido durante mucho más tiempo, agotará la fuente de energía, revelándote al mundo o abrirá una gran cantidad de problemas. ¿Qué estás tratando de decir ahora? Stan dijo que ni siquiera estaba mirando a Kellar. Lo que está tratando de decir es que nunca hemos tenido una batería tan potente dentro de la máquina. Simplemente están tratando de presionarte con más información para que tomes una decisión a partir de ti. No estropees mi diversión, dice Kellar. Tu diversión podría ser el final de ti, de Miri, literalmente, de todo. ¿Qué te pasa? Bueno, no lo sé, dice Kellar. Cuando comienzan a flotar, se acercan a Stan, pero nadan alrededor de él para mirar el portal. Últimamente ni siquiera he sentido a Gideon ni sus emociones. Todo lo que puedo decir es que está un poco asustado de algo. Stan se sorprendería un poco cuando el espíritu más bajo flotaba quieto y luego lo miraba directamente. O tal vez sea porque escuché de mi compañero espiritual que quieres mantenernos aquí. Entonces, creo que la palabra humana es inhumana. No quiero quedarme aquí para siempre. Cuando recupere al autor, probablemente no vas a hacer nada. Cuando Kellar dijo eso esta vez, uno emitiría la emoción de confusión y algo de ansiedad. Stan se dio cuenta de que uno sabía de lo que Kellar estaba hablando, pero se le había escapado por completo. Y tampoco lo es el autor. Probablemente nos abandonó después de todo. ¿Quién puede decir que no nos volverá a encerrar aquí? Sabes que nunca verás a Gideon si se destruyen bien las dimensiones. Y nunca volverás a ver al autor. Nunca nos dijiste por qué querías verlos. ¿Es el poder? Gideon dice que te gusta el dinero. ¿Tiene algo que ver con eso? Quién sabe, tal vez solo quieras una mejor manera de deshacerte de nosotros. Está bien, eso es suficiente, dice Stan mientras camina hacia el diario 2. Kellar se estaba asustando un poco, al ver que el diario estaba a punto de cerrarse antes de que uno se parara frente a Stan. Vamos a calmarnos, dice el espíritu, haciendo que Stan haga una pausa. Kellar hará algunos cálculos finales, y para esta noche, podrás disparar el portal de manera más segura. No mucho, pero al menos sería una cantidad significativa, y encontraré una manera de controlar el flujo de energía, reduciendo los efectos. ¿Se puede hacer sin tocar ninguna de las máquinas? Sé más sobre la máquina que tú. Es posible que tengas que hacer algunas correcciones finales cuando regreses, pero nada demasiado largo. Era evidente que uno de ellos intentaba tocar la mediana mientras Stan caminaba hacia la entrada. Volveré esta noche y luego, y entonces todo cambia, ¿eh? Cuando la puerta se cierra y Stan se va, Kellar se vuelve hacia él un poco frustrado. Las correcciones finales que ya hicimos hace esos días, wow. ¿Mentiste? Sí, dijo uno rotundamente. Tenemos muy pocas opciones de esta manera. Si Stan muere antes de que se complete el proyecto, quedará abandonado. Entonces, ¿qué será de nosotros? Es posible que nos quedemos atrapados aquí para siempre. Debemos activarlo más pronto que tarde. Pero tengo una solución simple. Oh, sí, ¿qué es eso? Tengo cierta información que he estado ocultando a Stan durante años. Todos nosotros hemos almacenado información que no se puede simplemente leer, sino solo contar. Oh, ¿has estado ocultando algún secreto?, dice Kellar inmaduramente mientras flotan hacia su compañero. Si este proyecto está completo y se encuentra al autor, engañaré a Stan para que realice un hechizo. Lo he hecho antes con hechizos de menor importancia para proteger su mente, pero espero que el autor no interfiera. Es un ritual que nos trasladará a una nueva pareja. ¿Un nuevo anfitrión? Sí, y tengo al candidato perfecto. Uno flotó hasta la pantalla.
El pequeño espíritu, si pudiera, esbozaría una gran y amplia sonrisa, ya que sobre el escritorio había una foto de Dipper y Mabel. Vamos, 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 recoge. Hola Soos, necesito tu ayuda, ¿qué día? Pensó Stan, y tuvo algunos días malos. De hecho, en el gran esquema de las cosas, estaba dispuesto a decir que la mayoría de las veces había tenido días malos desde que acababa de salir de la escuela secundaria. Pero cuando estaba pensando en ello, realmente tuvo que preguntarse si hoy era uno de los peores días. Ya lo habían arrestado antes. De hecho, ya había sido arrestado en varios países antes. Pero este arresto fue definitivamente el peor. Ya no estaba atrapado en la actividad equivocada en Colombia, o fue encarcelado por una noche por robar 40 naranjas de más en la tienda de comestibles Gravity Falls. Actualmente hablando por teléfono en la cárcel de Gravity Falls, recibió una sola llamada telefónica. Pensándolo bien, en realidad tenía algunas opciones. Dipper y Mabel definitivamente no eran uno de ellos, ya que fueron tomados como él, y no tenía idea de dónde. Recordaba el número de teléfono de los padres del niño, pero en realidad no quería explicarle a su sobrino cómo había conseguido que el gobierno golpeara y arrestara a sus hijos. Eso solo le dejaba a la persona más leal a él. Soos, ¿me oyes? Hola, ¿qué te gustaría pedir? Dijo una voz que sonaba robótica. Por un breve momento, Stan pensó que había llamado al número equivocado, hasta que Soos se puso en línea. Oh, lo siento, señor Pines, que acaba de recoger algo de comida en Jumberjax. Oh, sí, amigo, me gustaría una comida para niños Junior Jun Baby Time. Habría una pausa incómoda en la línea. Stan miró el teléfono, un poco cansado, y Soos aclaró. Jaja, son bastante buenos. Vaya, has estado comiendo esos desde que tenías 7 años y empezaste a trabajar en la choza, lo sé, pero basta de eso, necesito tu ayuda. Oh, ¿usted también quiere algo, señor Pines? No, escucha, Soos. Digamos que estoy en un problema. Probablemente no va a durar tanto, pero no voy a volver a la choza, y algunos tipos de aspecto aterrador están allí. Solo finge que eres el dueño del lugar o de tu gerente o algo así y asegúrate de que nadie toque la máquina expendedora. Habría otra pausa en la línea, ya que Soos estaba claramente confundido por lo que estaba diciendo. Vaya, señor Pines, debe gustarle mucho sus bocadillos. Esta es una prioridad, Soos prioridad 1. Dijo en voz alta. Vaya, amigo, solo los usas cuando crees que viene el recaudador de impuestos o esa vez que pensaste que tu ex esposa estaba en la choza. No hablemos de ese ladrón, cuento contigo, Soos. Eres mi última línea de defensa. Que nadie toque la máquina expendedora. Estoy en ello, señor Pines. La llamada telefónica colgó cuando dos de los vagos agentes del gobierno se acercaron a Stan. Tuvo suerte de que lo más probable es que no escucharan nada mientras lo agarraban por los hombros y lo llevaban por el pasillo. Había estado en el departamento de policía de Gravity Falls varias veces, pero esta vez se sentía diferente, como si todos los oficiales regulares hubieran sido retirados y todo el lugar estuviera lleno de estos agentes del gobierno. Ha estado aquí tantas veces que ni siquiera se sorprendió cuando lo escoltaron a la sala de interrogatorios. Esta vez fue claramente diferente. Ni siquiera tuvo tiempo de esperar cuando entró en la sala de interrogatorios, y ya estaba sentado allí el hombre que había arrestado a su familia. Cuando Stan se sentó en la silla, Powers claramente estaba tratando de intimidarlo, pero Stan solo le dio una mirada casual. Bonito bigote. No pensé que los años 70 volvieran a estar de moda. El agente Powers lo miró fijamente. Si eso fue un intento de humor, lo estás usando con la persona equivocada. Pero, ¿qué debo esperar de alguien que es un supercerebro criminal? Disculpa. No creas que no estamos contigo, Stan, hemos estado investigando esta ciudad por un tiempo y sabemos de su actividad. Stan no era estúpido, y aparentemente estaban al tanto de la actividad en la ciudad. Su primera suposición natural al respecto fue culpar a Dipper. Después de todo, él era el único que era amigo de los agentes del gobierno. Sabemos que construyeron los robots, y sabemos que están construyendo uno aún más grande, dijo Stan, estupefacto. No te hagas el estúpido. Sacando algunos archivos de su traje, el agente Powers colocó un montón de carpetas sobre la mesa y abrió cada una de ellas lentamente, como si tratara de demostrarle a Stan que conocía todos sus secretos. Cuantas más carpetas se abrían, más desconcertado se quedaba Stan. Robot asesino alto. Dinosaurio volador robot. Robot monstruo del lago.
Robot con la forma de la estrella infantil Lil Gideon. Todos y cada uno de los casos sonaban inventados o locos mientras Stan miraba los informes. Pensabas que era yo. Sabemos que eras tú. Tuvimos nuestras sospechas durante años sobre ti. Stan Powers se enfadaba cada vez más, como si esperara que Stan simplemente admitiera que tenía razón. Fuiste un genio en su día, y también conociste a los genios. Alguien con una mente tan grande no tiende a mudarse a un pueblo pequeño sin ninguna razón. Había muchas cosas malas en lo que decía el agente Powers, y Stan simplemente tuvo que sentarse allí. No podía decir si estaba listo para reír o gritarle al hombre. Lo único que sabía era que culpaba al viejo Mtubuket en lugar de a Dipper. Antes del robot Gideon, ni siquiera sabía que el anciano era bueno usando sus propias manos, y ahora, aparentemente, es un supergenio de la tecnología. Mire, oficial, claramente se equivocó en su información. Ese no era yo. Era ese viejo que vive en el vertedero. Desviar la culpa, ¿eh? Cuán maduro. Pero si eso es cierto, ¿por qué lo atrapamos transportando una fuente de energía que es más poderosa que algunos reactores en todo el territorio continental de los Estados Unidos? ¿De verdad pensabas que el maletero de un coche anticuado podía ocultarlo? Stan parecía perdido mientras miraba directamente a la gente. No puede culparlos. Lo llevaron allí. De hecho, transportó una fuente de energía altamente peligrosa y poderosa a través del país. Tenía preguntas sobre el destino de las personas que se lo dieron. Solo estaba luchando por descubrir cómo esta situación no implicaba que lo arrestaran por el resto de su vida. El agente Trigger, durante la mayor parte de su carrera, podría llamarse inexperto. Cuando se inscribió para unirse al gobierno, esperaba estar constantemente tomando casos y resolviendo problemas que amenazaban al mundo libre, pero en cambio, fue introducido en un mundo de política de oficina e investigaciones sin sentido. Cuando su organización confirmó que Stan tenía la fuente de energía y probablemente era la causa de todos los robots en Gravity Falls, se sintió emocionado, finalmente una oportunidad de probarse a sí mismo. Desafortunadamente para él, se quedaría atrapado en lo que era peor que el deber de niñera, el deber de conductor de autobús. Mientras todos en el departamento comenzaban a investigar algo que fácilmente podría entrar en los libros de historia, incluido su compañero, él viajaba por la costa oeste hasta California. El viaje terriblemente largo no se vería favorecido por el hecho de que los gemelos claramente tenían un fuerte disgusto por él. Así es como pensó que iría durante la mayor parte del día. Conducía para hacer la parte más ingrata de esta investigación y se lo perdía todo. Creía que no podía ser peor que esto. Eso es al menos lo que creía antes de desmayarse. Con los ojos cerrados, el agente Trigger solo podía sentir la suciedad y agarrarse debajo de él, ya que se sentía como si lo hubieran golpeado con un mazo en la cabeza. Había sido entrenado para luchar, pero realmente se sentía como si no solo hubiera perdido, sino que hubiera sido completamente pulverizado, ya que tenía demasiado dolor para abrir los ojos. Al abrirlos lentamente, vería una imagen borrosa frente a ellos cuando se dio cuenta de que ya no era reconocible en ningún lugar. Sus ojos se abrieron lentamente a su propio vehículo. La camioneta emitida por el gobierno, con la que estaba preparado para familiarizarse durante las próximas horas, no solo se estrelló, sino que se partió por la mitad. No podía recordar lo que había sucedido. En un segundo, estaba conduciendo, y al siguiente, hubo un fuerte estruendo mientras todo volaba. Ni siquiera sabía si había golpeado algo, pero mientras gemía y trataba de ponerse de pie, miraba la escena del incidente. El SUV estaba completamente de lado, y parecía que algo se había roto en él, ya que el techo parecía estar abierto. El motor del coche también fue arrancado, al igual que las puertas, y casi todas las partes externas del coche parecían estar cortadas y rasgadas como si se tratara de una caja de cartón cortada. Era aterrador. No había forma de que pudiera haber chocado un coche como este, y mientras se levantaba sobre sus piernas tambaleantes, ni siquiera sentía una radio para informarlo. Su claro miedo se intensificaba cuando escuchaba algo detrás de él. Era un pequeño ruido, pero le decía que no estaba solo. La vista de su coche casi le había hecho darse cuenta de su error. Obviamente, no estaba solo cuando se estrelló. Su único trabajo era transportar a los niños a California, y de alguna manera, en algún lugar, ya había fracasado. Al darse la vuelta rápidamente, esperaba ver a los niños con algún tipo de dolor, pero todo lo que se encontró fue con una ráfaga de aire caliente y pútrido que le llegaba a la cara. Era como si su nariz y sus ojos estuvieran salados con el olor rancio de la carne en descomposición.
Al caer al suelo, miraba hacia arriba, aterrorizado de ver lo que realmente estaba frente a él. Ni siquiera a un par de centímetros de su cara había un lobo gigante. Ningún lobo gigante sería demasiado manso para describir a este monstruo. Fue un error. Uñas que salían disparadas de las patas como si fuera un gran velociraptor, pelaje blanco sarnoso como si fuera un zombie. A él no le importaba. Era del tamaño de un oso. Cada detalle llenaba a Trigger de más y más temor mientras volvía a tropezar al suelo. Inmediatamente tomó su arma, casi comenzó a gritar cuando se dio cuenta de que no podía sentir nada en su bolsillo. Debió de haber volado en el accidente, pero ese detalle no importó mientras contemplaba por última vez al gran monstruo que tenía delante. La boca del lobo era diferente. Al menos, todo lo que habían visto hasta ahora había sido del tamaño de un monstruo para un lobo, pero su boca era algo de otro mundo. Se veían dientes afilados que casi le sonreían, y la boca parecía arrastrarse casi hasta el comienzo de su cuello. Era como si le hubieran abierto la boca y le hubieran revelado una capa aún mayor de dientes. Cada uno de esos dientes afilados y cebados para morderlo. Trigger ni siquiera se dio cuenta de lo afilados que eran sus dientes, y cuando la boca finalmente se abrió, fue noqueado, no por la bestia sino por su propio miedo. Cuando el agente más joven cayó al suelo, su respiración era constante mientras el lobo miraba su cuerpo. Por un momento, hubo un poco de vacilación genuina mientras lo miraba, pero como confirmó que no había ningún acto en marcha, el lobo se calmó. Sus patas se encogieron a la normalidad, y el horrible rostro que formaba su rostro se curaría a sí mismo. Dejaría de encorvar la espalda para intimidarse, y su pelaje parecería sanar ligeramente cuando el lobo dio una expresión tranquila y miró hacia atrás. Sentados cómodamente en un tocón estaban Dipper y Mabel. Nunca me voy a acostumbrar a saltar de los coches, dijo Dipper, un poco mareado mientras se agarraba la cabeza. Imitando cómo planean alejarse de Gideon, en el momento en que el lobo choca con el coche, Mabel crea un escudo para ambos. Los gemelos Pines no sabían cómo el lobo esperaba que sobrevivieran al accidente, pero lo hicieron, y Mabel incluso ayudó a Trigger. Incluso con la ayuda de su magia, que afortunadamente pasó desapercibida, el aterrizaje sería difícil ya que Dipper no estaba seguro de si estaba horrorizado o molesto por las tácticas del gran lobo. ¿Sabe que no tiene que hacer tanto daño? ¿Viste lo que hizo con los autobuses?, dijo Mabel, sonriendo un poco. Creo que a él simplemente le gusta hacerlo. ¿No es así, muchacho? El lobo, al que Dipper normalmente solo describiría como estoico, sorprendentemente sacudió la cabeza de arriba a abajo. Tendré que tomar nota de eso, dice Dipper con calma mientras se mete la mano en el chaleco. Sus ojos comienzan a abrirse de par en par mientras da vueltas y no siente nada. Oh no, no. El ligero enloquecimiento de Dipper llamaría la atención tanto de Mabel como del lobo mientras miran hacia él. ¿Estás bien, hermano? Mabel, no tengo a Riley ni el diario. Los dejé detrás de la choza. Dipper estaba tratando de procesar todo lo que sucedía, y luego se dio cuenta. Mabel lo había despertado tan rápido, y estaba tan cansado que ni siquiera se había molestado en abrir o tomar el diario cuando decidió mostrarles los fuegos artificiales. Después de eso, no había podido volver a la habitación. Riley todavía estaba allí, en la choza, probablemente sin darse cuenta de que el gobierno los estaba atacando. Oh, esto es malo. Oh, esto es realmente malo. Tenemos que volver a la choza. También podemos buscar información sobre Stan allí. Vaya, alguien tiene que pedirle perdón a cierto espíritu, dice Mabel con una risa divertida, lo que hace que Dipper frunza un poco el ceño. Los tres caminarían hasta el costado de la carretera donde sucedería la siguiente parte de su plan. Podían verlos vagamente a lo lejos, pero cuando finalmente llegaron al borde del bosque, un coche de policía solitario rodaba por la carretera. Ambos gemelos Pines agitan sus manos, llamando la atención del automóvil mientras está estacionado al costado de la carretera. Steve salió rápidamente de su auto y corrió al borde del bosque para ver a los gemelos, el accidente automovilístico y Trigger en el suelo. ¿Lo es? Preguntó Steve. Está bien, dijo Mabel con indiferencia. Sin embargo, es posible que tenga que cambiarse los pantalones, jaja. Una mirada familiar lo asustó hasta que se durmió. A mí me funciona, dijo Steve mientras miraba al lobo. Buen trabajo. Tu mal aliento debe haberlo dormido. El leve insulto afectó sorprendentemente al lobo, lo que hizo que el oficial frunciera un ligero ceño. Steve tuvo suerte de poder detectar fácilmente que solo estaba jugando un poco.
Mientras el oficial miraba a los dos niños, el lobo no se molestó en responder. Si quieren mi consejo, chicos, debería llevarlos de regreso a la base. Nadie te va a estar buscando allí. Además, sabes que mi mamá va a querer hablar de todo lo que está pasando. Tal vez más tarde, dijo Dipper rápidamente. Pero ahora mismo, tenemos que volver a la choza en la que está el diario, y apuesto a que hay pruebas que pueden demostrar que Stan es inocente. Si el diario está ahí, tienes razón. Primero nos dirigiremos a la choza, pero estoy bastante seguro de que todavía está cubierta de guardias. Vas a necesitar una forma de superarlos. Tengo una idea, dijo Mabel con una sonrisa mientras miraba al lobo. Bueno, mientras no juegue a distraerme, estoy bien con cualquier plan, dijo Steve de repente, con una radio activada a su lado. Al responderlo de inmediato, puso una cara un poco molesta. Me piden que regrese al departamento. Dicen que ya debería haber dejado a la chica del noroeste. Tenemos que hacerlo rápido. Los dejaré. Saca estas cosas de la choza, y yo volveré a recogerte. Entendido, dijeron Mabel y Dipper mientras corrían inmediatamente hacia las puertas del auto. Mabel le dijo ligeramente al lobo que los siguiera, ya que estaba empezando a armar un plan mejor. Escopeta. Gritó Mabel mientras se subía inmediatamente al asiento delantero del coche de policía. Dipper ni siquiera protestó, así que abrió la puerta del asiento trasero y se detuvo. Sentada en un rincón, claramente asustada, estaba Pacífica, que lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Ahora sonrió levemente. Mira, te dije que no tendrías que volver a tú, ¿qué diablos es eso? Dijo ella mientras lo señalaba directamente. Se confundía hasta que finalmente se volvía para ver al lobo unos pasos detrás de él. En ese momento respiraba con dificultad, pero cuando Dipper entró y se sentó a su lado, trató de darle una sonrisa tranquilizadora, pero solo resultó incómoda. Oh, sí, lo siento, es una especie de lobo que nos ha estado obligando a quedarnos en la ciudad. Es el familiar o el compañero animal, si quieres decirlo así, al tipo que me está enseñando magia. Claro, dijo Pacífica, mientras toda la información fluía sobre ella como el agua. Dipper no tendría idea de si realmente lo procesó, y probablemente no le importaría si lo hiciera. Ni siquiera unos segundos después, el coche se alejaba y el lobo se colaba en el bosque, pero Mabel podía ver leves señales de que los seguía. A medida que el viaje continuaba lentamente, Steve miró a Mabel, un poco confundido, cuando la vio llamando a alguien por teléfono. Admitió que no estaba prestando mucha atención a lo que ella estaba diciendo, pero algunas palabras, como su descripción perfecta de Trigger atrapado en el bosque, llamaron su atención. Oye, ¿a quién llamas? Dijo Steve con torpeza, mientras Mabel colgaba el teléfono y le sonreía. Oh, solo estoy llamando a las hadas para asegurarme de que Trigger esté a salvo. También dije que pueden dibujar lo que quieran de él, dijo. Un poco divertida, comenzó a patear los pies en la silla, riendo. Vaya, me alegro mucho de no ser enemigo de tus hijos. Te digo que tenía que haberlo comprado en alguna parte, tengo que saberlo. Dudo que el chico lo haya entendido por sí mismo. Tal vez su viejo estaba tratando de convertirlo en su malvado aprendiz o algo así. De pie frente a la misteriosa choza, una gran cantidad de guardias blindados estaban prácticamente holgazaneando. Había dos partes de su misión antes de que se les instruyera más. Uno era arrestar a Stan Pines, y dos era encontrar cualquier evidencia de un arma apocalíptica o un robot asesino. El arresto de Stan Pines fue milagrosamente fácil, a pesar de todas las notas que tenían sobre él sobre la creación de cosas tan poderosas, la choza estaba prácticamente indefensa. Las tablas del suelo eran más amenazantes que Stan. Después de casi una hora de destrozar ciertas partes de la choza, no habían encontrado nada más que el hombre poseía muchas armas, su sobrina nieta tenía una cantidad preocupante de chispas industriales y pintura, y el niño parecía ser un teórico de la conspiración con una espada. Sin embargo, nada de eso apuntaba realmente hacia robots que acabaran con el mundo o fuentes de energía peligrosas. Con los dos superiores desaparecidos y el agente Powers aún sin regresar, la mayoría de los hombres habían decidido disfrutar de las vistas de la choza. Los más desafortunados fueron los que estaban de guardia con los animales, vigilando a las múltiples mascotas de la choza, ya que la mayoría de ellos miraban las exhibiciones o deambulaban por el exterior. Dos de los hombres estaban descansando en el porche, y uno de ellos agitaba la espada de Dipper. Quiero decir, no diría que está en las mejores condiciones. Ya sabes, vi algunos de los programas de fabricación de espadas. Creo que esto está un poco en el basurero.
Es una lástima que un niño de 12 años no conozca el mantenimiento adecuado de la espada, dice el otro guardia blindado mientras señala hacia el rudimentario portabicicletas cerca de la entrada de la choza. Los 3 animales, incluso la gallina, estaban atados allí con una cuerda. El único que parecía agitarse en este punto era el pollo. Un niño que tiene una espada es una cosa, pero una gallina. ¿Y si no son como genios locos que construyen robots? ¿Y si son como asesinos montañeses? ¿Asesinos montañeses? Hombre, oh, Dios. Creo que deberías mantener la escritura de guiones como un pasatiempo. Solo digo, hombre, creo que tengo un guión realmente bueno en camino. Todo lo que necesito es un gancho para la historia. ¿A qué te refieres con el anzuelo? Es algo que realmente llama la atención de la gente, algo así como uno de nuestros coches está siendo arrastrado hacia el bosque. Qué cosa tan extraña decir, dice el hombre mientras se escucha un fuerte crujido. El hombre con el que está hablando señala exactamente lo que está diciendo mientras casi una mancha blanca pasa por la línea de árboles, y una de las llantas de sus autos está completamente arrancada y arrojada. ¿Qué fue eso? No importa. Tal vez sea uno de sus experimentos o robos. Esta es una amenaza de prioridad 1, persigue esa cosa. No tomaría ni 30 segundos para que todos los guardias salieran de la choza y se subieran a sus vehículos, ya que inmediatamente comenzaron a perseguir a lo que fuera que hubiera intentado tenderles una emboscada. Para cuando el último vehículo salió del estacionamiento de la cabaña misteriosa, 3 cabezas habían salido de la hierba mientras los preadolescentes, que ahora eran dejados por Steve, miraban a los autos que se alejaban a toda velocidad. No debe ser tan fácil, dijo Pacífica, desconcertada. Sam. Gritó mientras salía corriendo del arbusto hacia su perro. ¿Y tú dudabas de mí?, dijo Mabel con una sonrisa. Cuando se dio cuenta de que la chica rubia corría hacia su mascota, ponía cara de horror y corría hacia Waddles. Contoneos. Vengo al rescate. Al dar un paso fuera del arbusto, Dipper se sorprendió de que el plan de su hermana funcionara a la perfección mientras se acercaba a ellos, liberando a sus mascotas. Cuando llegó allí, Mabel ya había usado su magia para romper la cuerda, y todos los animales estaban trepando a su alrededor, por supuesto, hacia sus respectivos dueños, ya que incluso la gallina trató de saltar a Dipper. Obviamente, Dipper no se sentía tan cerca de su animal como los demás, pero al menos le daría una pequeña caricia en la cabeza mientras caminaba hacia el porche y recogía su espada. Hombre, esta cosa ya está en malas condiciones, y la dejó caer. Mirando de nuevo la escena, Dipper asintió y miró hacia su hermana. Un poco tarde para decir esto, pero lo tenemos claro. No puedo creer que estemos yendo en contra del gobierno, dijo Pacífica, mortificada mientras acariciaba lentamente a su perro. No vamos a ir en contra del gobierno, dijo Mabel casualmente, somos los mejores amigos de toda una rama del gobierno. Claro, es un secreto, pero esos tipos parecen bastante secretos. Es una especie de, ya sabes, en el medio. Eso no suena exacto, dice Dipper mientras abre la puerta y hace un gesto para que las chicas entren. Está bien, Mabel, tú fuiste la jefa del día. ¿Sabes dónde están las cintas de seguridad? Me dijo que no los tocara cuando se fue esa vez, pero sé dónde están. Están en su despacho. Mabel dijo con una sonrisa. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar algo que demuestre que no estaba haciendo nada peligroso o que no está haciendo nada peligroso, y estamos a salvo. ¿Pero qué pasa si está haciendo algo peligroso?, dijo Pacífica un poco nerviosa. Mabel le dedicó una sonrisa confiada. Porque conocemos a Stan, él no haría algo malo como esto. Está bien, voy a subir a buscar a Riley, informarles de lo que está pasando, y luego bajaré las escaleras para reunirme con ustedes. Ustedes comienzan a avanzar rápidamente a través de las cintas. Inmediatamente corriendo escaleras arriba, el único obstáculo de Dipper era la gallina que se agitaba constantemente detrás de él. Mientras subía las escaleras, realmente pensó que la gallina quería involucrarse con el misterio, pero en el momento en que abrió la puerta, la gallina pasó volando e inmediatamente aterrizó en su cajón de calcetines abierto. Para cuando Dipper cruzó la habitación hacia donde estaba el diario, podía jurar que la gallina ya estaba dormida. Dipper puso los ojos en blanco, divertido, mientras abría el diario. Su breve pánico prácticamente había terminado en el momento en que vio que el diario seguía allí, ni siquiera fuera de lugar, y tendría una pequeña sonrisa cuando viera cómo se formaba la niebla y la convertía en Riley.
El espíritu de la máscara de pájaro permaneció tranquilo, sin saber lo que estaba sucediendo. Después de mirar inmediatamente por la ventana, Riley se volvió hacia Dipper, un poco curiosa. Parece un poco tarde en la mañana para que te despiertes ahora. Lo más probable es que Stan y tu hermana comenten sobre este hecho. Aparte de eso, debo preguntar sobre el progreso del nuevo huésped. Dipper sonríe lentamente, ya que Riley se da cuenta de que les falta algo. Digamos que han pasado muchas cosas, y no creo que les importe. Está claro que me faltan piezas de un evento. Por favor, dime por qué tus acciones al despertarme son diferentes. Bueno, es un poco, aunque no fue mucho, pero es serio. Esta mañana, Stan canceló el trabajo, y mientras Mabel y yo estábamos haciendo el tonto, un grupo de estos tipos del gobierno irrumpieron en la choza y arrestaron a Stan. Intentaron sacarnos de la ciudad, pero ya sabes lo bien que funciona. Mabel y Pacífica están abajo, revisando las cintas de seguridad para limpiar su nombre. Hubo una larga pausa entre ellos mientras Riley miraba a Dipper. Tienes razón. Eso ciertamente fue mucho. Por supuesto, primero debo hacer las preguntas más preocupantes. ¿Tú y tu hermana están bien? ¿Cuál es el estado de Stan y estás en peligro ahora? ¿Está involucrada la UPA en esto? Mabel y yo estamos bien, dice Dipper mientras comienza a bajar las escaleras. Pacífica, ella también está aquí. Se está manejando bastante bien. Supongo que es, basándote en lo mucho que has escrito sobre ella en él. Oye, vamos a responder al resto de esas preguntas, dijo Dipper con nerviosismo. Hasta donde yo sé, Stan todavía está en la estación de policía, y ni siquiera creo que lo sobrenatural estuviera involucrado en esto. Ellos solo buscaban a Stan, no a mí ni a Mabel. No es la UPA. Eso es interesante, dice Riley. Dipper se dio cuenta de que estaban claramente sumidos en profundos pensamientos. Entonces debo eliminar mis nuevos planes para acabar con ellos. ¿Qué? Dice Dipper, sorprendido por esa declaración, mientras el espíritu se vuelve hacia él, siguiéndolo escaleras abajo. ¿Planes para hacer qué? ¿Por qué tendrías esos? Después de que Robbie y Valentino te amenazara, he decidido que incluso aquellos cercanos a ti podrían necesitar ser tratados para garantizar tanto tu seguridad como la investigación continua del área de Gravity Falls, mientras preservas la autonomía de lo sobrenatural. ¿Así que solo haces planes para derribar a las personas si crees que son una amenaza? Sí, está bien, bajemos un poco el tono, dijo Dipper riendo, pero la UPA no está involucrada en esto. ¿Es alguna otra agencia la que quiere a Stan? ¿Por qué querrían a tu tío abuelo? No sé nada sobre un dispositivo del fin del mundo, dice Dipper casualmente. Estaba a punto de decir que la idea era ridícula, pero en el momento en que una fuerte emoción lo golpeó, se dio la vuelta rápidamente. Dipper y Riley se miraban el uno al otro, ya que Riley claramente no había tenido la intención de dejar salir esa emoción. Era una sensación extraña, una mezcla de miedo, pero algo más que Dipper no podía identificar. ¿Era culpa? Pensó para sí mismo, y Riley pudo sentir su confusión. «Riley, ¿qué pasa?» «Mis disculpas», dijo Riley, claramente calmándose. No había forma física de saberlo, pero Dipper se dio cuenta de que Riley estaba forzando alguna emoción. Tal vez se deba a mi experiencia pasada, pero la idea de un día del juicio final es obviamente muy apremiante para mí. Sí, Dipper dijo que quería aceptar eso como una respuesta, y que tenía mucho sentido, pero algo no parecía estar bien en la reacción. ¿Por qué Riley se sentiría culpable por eso? Hola Riley, ¿sabes algo sobre un dispositivo del fin del mundo? No, dijo el espíritu un poco demasiado rápido para el gusto de Dipper. Muchas cosas le aterrorizaban de Gravity Falls, pero la idea de que Riley no era completamente confiable era una de ellas. Se podía luchar contra los monstruos, y Bill podía entenderse como un gran mal, pero si alguien que no solo depende de ti para experimentar el mundo, sino que también está espiritualmente ligado a ti, quiere traicionarte, ese es un pensamiento aterrador para Dipper. Quería ocultarlo, pero su ansiedad se mostraba a medida que sus pensamientos corrían desenfrenados. Riley podía traicionarlo y podía traicionarlo más fácilmente que cualquier otra persona. El conocimiento bruto que Riley contenía no podía ser verificado por nadie más que por ellos, y podrían llevarlo fácilmente a su perdición. Mientras Dipper despedía formas de ansiedad, Dipper podía sentir la emoción de Riley, y estaban claramente preocupados por qué se sentía de esa manera. ¿No te encuentras bien? Estoy bien, dice Dipper rápidamente, dejando escapar unas cuantas respiraciones profundas y rápidas. Tuvo que racionalizar que había conocido a Riley desde el momento en que salieron de la Tierra hasta ahora.
No es que Riley realmente interactuara con nadie más que con él. Eso incluso incluía al oráculo, que parecía tener un interés limitado en Riley o en la idea de que Kellar seguía desaparecido. Te aseguro que no tengo conocimiento de un dispositivo apocalíptico, e incluso si lo tuviera, no entendería por qué tu tío abuelo trataría de construir uno o de dónde sacaría el material. Eso fue perfecto. Dipper pensó que la forma en que lo explicaron era perfecta. Si no fuera por la sensación que había tenido antes, Dipper probablemente habría comprado esa explicación sin cuestionarla. Tienes razón, dijo Dipper con una sonrisa. Stan apenas puede atornillar una bombilla. ¿Cómo va a hacer un dispositivo apocalíptico? Y no importa lo que mi madre dijo antes de que llegara aquí, dudo que Stan haya ido o incluso le hayan pedido que vaya al MIT. No tengo idea de lo que es ese lugar, pero tienes razón al suponer que Stan no parece tener la inteligencia para crear algo capaz de destrucción masiva. La razón empezaba a volver al cerebro de Dipper. Bajemos las escaleras. Tal vez podamos despejar todo, y tal vez esos tipos al azar nos dejen en paz. Uf, ¿cuántos años tiene todo esto? Dijo Pacífica mientras ella y Mabel finalmente se dirigían a la oficina de Stan. El lugar estaba bastante abarrotado de objetos aleatorios en los que Mabel nunca se molestaba en concentrarse, ni siquiera en su breve periodo como jefa de la cabaña misteriosa. Cuando era la jefa de la cabaña misteriosa, realmente solo usaba algunos de los artículos disponibles para ella, uno era principalmente el escritorio de Stan, pero otro eran las cintas de seguridad. Todo esto parece haber sido hecho hace 100 años. Pacífica estaba claramente exagerando, pero el sistema de seguridad que usaba Stan era antiguo. El sistema probablemente era el estado de la línea en los años 80 y, al igual que su televisor, nunca se molestó en reemplazarlo. Al escuchar a Pacífica, Mabel se reía un poco mientras preparaba el metraje para comenzar a reproducirlo. Ver las cintas de seguridad era mucho más complicado, incluso si las cámaras estaban siempre encendidas. ¿Cómo sabes hacer estas cosas de todos modos? Dijo la rubia, apartando el polvo de ella. Oh, yo fui el jefe de la cabaña misteriosa durante un fin de semana mientras Stan se iba a Las Vegas. Quería asegurarme de que todos mis empleados dieran lo mejor de sí mismos. Dijo Mabel con una sonrisa, lo que hizo que Pacífica se confundiera. ¿En serio? No, la verdad es que no. Lo usé principalmente para ver si Wendy se estaba divirtiendo y para ver si mi hermano realmente estaba hablando con la gente. ¿Lo era? Dijo Pacífica con curiosidad. No. Pero con Stan ausente por 2 días, era un jefe bastante bueno, si lo digo yo mismo, aparte de unos pocos, muchas cosas que salen mal. ¿Stan fue a Las Vegas 2 días? Sí, dijo Mabel, respondiendo rápidamente. Ni siquiera estaba pensando en ello, pero la chica de pines de repente sintió curiosidad por saber por qué Pacífica necesitaba aclarar ese punto. Así que los dejó a ustedes, solo y me fui a alguna parte, quiero decir, a veces lo ha hecho antes de irse durante la jornada laboral, y hubo una vez en la que se fue por toda una semana, las cosas se volvieron un poco locas. Está bien, dijo Pacífica en voz baja mientras se alejaba de Mabel. Pacífica claramente estaba tratando de distraerse ya que algo estaba en su mente, y Mabel casi se dio cuenta de inmediato. ¿Pacífica? ¿Qué pasa? Dijo Mabel, con preocupación en la voz. Se dio cuenta de que la rubia quería decir algo y estaba claramente nerviosa por ello. No te enfades, ella dijo, claramente tratando de evitar el contacto visual, en serio. Pero, ¿qué pasaría si Stan es culpable? Pacífica había forzado esas palabras y cerró los ojos de inmediato. Sabía que la reacción de Mabel sería extravagante, y sus expectativas se cumplirían cuando Mabel casi le gritó, sorprendida. ¿Qué? Dijo Mabel, casi soltando el mando a distancia del sistema de seguridad mientras miraba a su amiga. Pacífica, ¿de qué estás hablando? Por supuesto, Stan no es culpable. ¿Por qué pensarías eso? Lo siento, era solo un pensamiento que estaba teniendo, tú mismo lo dijiste. Ha ido muchas veces y es un criminal, y si al menos una parte de ella es cierta. Pacífica, Stan no está fabricando un dispositivo apocalíptico, dijo Mabel, todavía desconcertada por la acusación de su amiga. No estoy diciendo que lo sea, pero hay una razón por la que piensan que es, tiene que haber. Mabel, lo siento mucho, dijo Pacífica con seriedad mientras intentaba consolar a Mabel, pero los pinos aparecían, recuperando su energía.
Sí, bueno, te vas a arrepentir cuando te comas esas palabras. Pacífica sabía que sus palabras habían golpeado a Mabel, pero su actitud lo estaba bloqueando ya que Pacífica aún estaba segura de que había estado muy cerca de ver a Mabel enojada. Pacífica pensó que tenía suerte de que Mabel fuera una persona tan sobrenaturalmente optimista. Empecemos a ver estas cintas. ¿Por dónde empezar? Oh, ¿me estás preguntando?, dijo Pacífica, un poco sorprendida. ¿Por qué? Quiero decir, eres bastante inteligente. Si estuvieras cometiendo delitos, ¿cuándo lo harías? Pacífica miró a Mabel con un poco de curiosidad. El hecho de que mi padre haya hecho un montón de negocios turbios no significa que seamos una familia criminal. Estás emparentado con un tío abuelo criminal. ¿Qué te parece? Está bien, mi mal, dice Mabel mientras retrocede. Está bien, comencemos de manera simple. Stan se fue a Las Vegas una vez, y nos dejó solos. Empezaremos por ahí. Volviendo a la cita, Pacífica tuvo una reacción curiosa al ver muchas de las travesuras que ocurrieron durante eso, pero mientras observaban la escena, todo lo que vieron fue a Stan la noche anterior y después de ir a Las Vegas haciendo su rutina normal. Las cámaras tenían múltiples ángulos en la tienda de regalos y el área de la gira, pero era suficiente para decir que Stan no estaba haciendo nada malo. No veo nada, dijo Mabel como si se mostrara ante Pacífica. Dipper estaba luchando contra un pequeño hombre verde. Dijo que claramente le llamó la atención más que el hecho de que Stan fuera inocente. Oh, sí, no le menciones eso a Dipper. Se siente muy mal por lo que les pasó a los duendes, es mucho. Pacífica quería pedir más contexto, pero al ver que Mabel tenía una cara seria, decidió callarse mientras volvía a mirar la pantalla. Está bien, son 2 días eliminados, pero tenemos que tener casi todo un verano para pasar, y no sabemos cuándo regresará ese oficial de policía. ¿Tienes alguna otra idea? Avancemos hasta la semana en que Stan fue a Florida. Aquí está el grande, Stan nos dejó solos durante una semana para ayudar a un viejo amigo. Si hizo algo ilegal aquí, tendría que ser en ese momento. La noche antes de irse, parecía que no pasaba nada, y la noche en que Stan regresó de Florida, todo lo que parecía estar era cansado. Desde el borde de la cámara de seguridad, podían escuchar el enfrentamiento entre él y Minerva. Mientras los gritos continuaban torpemente durante unos segundos, Pacífica miró a Mabel un poco preocupada. Créeme, la choza es genial, dijo Mabel, riendo torpemente. Ajustó las cintas y todo a su alrededor desapareció como se esperaba. Mira, Pacífica, nada. Eso no prueba que sea completamente inocente. No estoy diciendo que quiera que sea culpable. Solo digo, ¿sería realmente la cosa más loca? Dijo Pacífica en voz baja. Quiero decir, mi papá guardó el secreto del fantasma hasta el día en que sucedería, algo que podría matarnos. La gente tiene secretos, Mabel. Sí, pero Stan no es como tus padres, defendió Mabel a su tío abuelo ahora más seriamente. Me alegro de que no lo sea, por tu bien, al menos. Tratando de salir del humor, Pacífica intentaba pensar en algo. Está bien, comencemos simplemente. ¿Stan se ha comportado raro últimamente y ha cambiado algo en él? No mucho. Él es Mr. Mystery, así que ser un poco raro es algo suyo. Y no es que su personalidad sea tan diferente de cuando no está trabajando. Así que nada de lo que se te ocurra es raro. Mabel lo pensó mucho. No había conocido a Stan ni siquiera por una pequeña fracción de su vida, e incluso entonces, ya lo amaba, pero asumir cómo podría ser y si había algún cambio era difícil. Pensándolo cada vez más, se dio cuenta de que tenía una idea. Gideon. Dijo de repente en voz alta. ¿Ese pequeño asqueroso? Bueno, cuando recuperamos la choza, fue cuando Stan comenzó a cortar el trabajo mucho más y a decir que se iba por negocios, dijo que fue muy difícil volver a poner en orden la choza. Quiero decir, eso tiene sentido, eso es una coartada. Al darse cuenta de lo callada que se había vuelto Mabel, Pacífica decidió empujar suavemente. ¿Alguna vez ha sido realmente específico sobre lo que ha estado haciendo cuando se ha ido? Mabel no respondió, por lo que inmediatamente buscó el sistema de seguridad. Silenciosamente introducía algunas entradas más, y le ordenaba que fuera a unas fechas específicas. Era la noche en que habían recuperado la choza, y débilmente, por encima del ruido de la cámara, pudo oír a Dipper quejándose de que Stan se había llevado el diario desde el piso de arriba. Unos momentos más tarde, vería a Stan bajando las escaleras sosteniendo el diario mientras salía de la choza.
No había emoción en Mabel cuando Pacífica la vio desplazarse a través de los recuerdos de cuando los gemelos intentaron encontrar a Stan mientras se alejaba, pero se enfrentaron a sus padres. ¿Se llevó ese libro consigo? Preguntó Pacífica con curiosidad. ¿Ese libro no es todo sobre monstruos y esas cosas? Sí, pero ¿cómo? Stan dijo que no lo abrió. Ella veía un montón de escenas conocidas, y Pacífica se daba cuenta de que la niña se estaba concentrando cada vez más en las noches posteriores a ese evento. Stan regresó con el diario, como ella sabía que lo hacía. Ahora seguía avanzando rápidamente, yendo a todos los días que veía que él estaba de viaje. Un día más despacio, se dio cuenta de que un Dipper cansado entraba por la puerta de la choza misteriosa. Lo recordaba perfectamente el día que regresaron del búnker subterráneo. La única razón por la que había ido ese día era para ver qué estaba haciendo Stan por su cuenta mientras no estaban, pero lo que se encontró fue algo desconcertante. Después de que Stan terminó de hablar con todos y Dipper entró en la choza, Mabel se vio a sí misma saltar feliz por sobrevivir otro día, pero algo andaba mal. Stan hizo una pausa. No los seguía hasta el interior de la choza. Se detuvo junto a la puerta y se volvió hacia un lado. Casi parecía que le estaba hablando al aire. ¿Hablando al aire? Los ojos de Mabel se abrieron de par en par cuando inmediatamente presionó el volumen del control remoto, casi llevándolo al máximo. Pacífica se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero Mabel, que respiraba cada vez más pesada, no la consolaba mientras los pinos reproducían las imágenes. Será mejor que no los metas en nada, loco, dijo Stan. Para nadie, no había nadie allí, y él hablaba con total libertad. Oh, no, dijo Mabel mientras daba un paso atrás. Sabía lo que estaba pensando, y no podía ser cierto. Stan no podía estar hablando con Riley. Ni siquiera se habían conocido todavía, y las únicas personas que podían hablar con los espíritus eran las personas vinculadas a ellos y a otros. Oh, no, no, no. Sí, no necesito dar explicaciones. Solo tengo que cuidar a esos niños y terminar el portal. Si algún día te haces daño, eso es lo que Stan también le dijo a la figura invisible. Apenas podía procesar lo que él estaba diciendo, pero la palabra portal la puso inmediatamente en alerta roja. ¿Un portal? ¿Dijo un portal? Pacífica se levantó rápidamente. ¿Por qué tu tío abuelo querría hacer un portal? Mabel estaba perdida. Ya no tenía ni idea de qué creer cuando vio a Stan mirar al aire con rabia. Era obvio con quién estaba hablando, pero ella simplemente no quería admitirlo. Pacífica, no creo que sepas lo que esto significa. Durante todo el verano, Stan ha estado diciendo que lo sobrenatural no es real. ¿Te mintió? Dijo la noroeste, sorprendida, mientras volvía a mirar la pantalla. ¿Con quién está hablando? Está hablando con Riley. Ambas chicas se daban la vuelta de repente para ver a Dipper parado allí. Tenía el diario abierto y sus ojos parecían cansados, ya que Mabel se daba cuenta de que había visto todo lo que estaban jugando. Arrastrando los ojos hacia abajo, notó que el diario se abría y vio a Dipper inclinar lentamente la cabeza hacia un lado. Riley, dime la verdad. Ahora es el momento de ese viejo debate en la cabeza de Stan, su pasatiempo favorito de considerar, este es un nuevo punto bajo para él. Esta es probablemente una de las cosas en las que pensaba constantemente, y claro, incluso si la mayoría de ellas obviamente no lo eran, todavía estaba encontrando nuevas formas de profundizar más y más. En este momento, el proyecto en el que había estado trabajando durante la mayor parte de su vida probablemente se descubriera lo suficientemente pronto, e iba a ir a la cárcel por un crimen de nivel casi apocalíptico si se salía de lo que dijo el agente Powers. Sentado en su silla, el agente en el que acababa de pensar estaba en el otro extremo de la habitación esperando a que se rompiera. Eso no era exactamente exacto. El agente lo describió más como una espera para ver si se aburre y le dice la verdad antes de que recurra a métodos que incluso el ejército de desaprueba. Sabes que tu silencio en este momento solo hará que tu canto final sea aún mejor. Powers dijo con confianza mientras se reclinaba en su silla. El hombre todavía no había mostrado ninguna emoción real, pero Stan podía decir que estaba orgulloso de haberlo atrapado. No esperes que se te quede ninguna palabra en la cabeza porque no te voy a decir nada porque estés equivocado. Claro, estamos equivocados, no es que todas las pruebas apunten hacia ti. Un genio fracasado termina en un pequeño pueblo después de no poder ir a la escuela de sus sueños, y luego se convierte en un supervillano. ¿Te parece bien? Hombre, no tienes idea de lo equivocado que estás, dijo Stan agresivamente mientras Powers básicamente lo ignoraba.
Lo que sea, Stanford, espera, permíteme hacer una llamada. Powers, aburrido, miró a Stan mientras intentaba acercarse la radio a la cabeza. Gatillo, ¿cómo está el estado de los niños? Habrá un silencio incómodo entre los dos hombres mayores mientras Stan levanta la ceja. Powers también se estaba intrigando. Agente Trigger, responderías tú, chico estúpido, probablemente sea. Justo detrás de ti, dijo de repente el agente Trigger al entrar en la habitación. Detonante. ¿Qué haces aquí? Se supone que ya deberías estar fuera del condado. Powers estaba claramente enojado porque el agente desobedeció sus órdenes. Oh, sí, lo siento, jefe hombre, pero no te preocupes, los niños están bien, solo tenemos que llenar algunos papeles en esa otra habitación, guardar el interrogatorio militar para más tarde. Tanto Stan como Powers vieron esta declaración y automáticamente supieron que era una tontería. Gatillo, será mejor que estés gastando una broma pesada. Espera, ¿cómo escuchaste lo que le estaba diciendo a Stan? Esta habitación fue hecha específicamente para ser privada. Hubo una pausa incómoda entre los dos mientras Trigger se limitaba a poner cara de póker. Te desencadeno mejor. El agente Powers no dijo una palabra más cuando, de repente, un gancho de derecha se estrelló contra su cara y lo tiró al suelo. El golpe fue tan fuerte que casi parecía que lo habían noqueado, ya que se le podía escuchar débilmente gimiendo en el suelo. Bueno, esa fue una conversación aburrida de todos modos, dijo Trigger con una sonrisa maliciosa. Está bien, ahora estoy confundido, dijo Stan. ¿Qué hiciste con los niños? Desafortunadamente para Stan, este Trigger mucho más trastornado prácticamente ignoraba todo lo que decía, pero compensaba el hecho de que algo andaba mal con este hombre. Te dije que ese tipo al costado de la carretera habría sido útil. Dijo el agente Trigger cuando Stan comenzó a notar que su sonrisa parecía ser mucho más irregular de lo habitual para un humano. Fue mi visión la que te guió hasta él. No te atribuyas el mérito de todo. Justo detrás de él iba un hombre con un traje idéntico, pero Stan reconoció a este. Puede que no llevara la máscara de madera, pero era el oráculo. Lo que sea que parezca, tu vista es bastante bueno porque tienes razón. Estaba en la habitación exacta que dijiste. Dijo Trigger mientras caminaba inmediatamente hacia Stan desabrochándose las esposas de su asiento. Liberando sus manos y frotándose la muñeca, Stan miró entre los dos con curiosidad. Entonces, ¿alguien va a explicar qué está pasando o qué? Digamos que el verdadero desencadenante es tomar una siesta. La cara de Trigger se transformaba lentamente en poderes de agente con una mirada malvada antes de volver a convertirse en Trigger. Era el cambiaformas, y Stan estaba más feliz que nunca de verlo. Pero contarle el destino de la gente no era nuestra razón para estar aquí. El destino te llama, Stan Pines, y nosotros seremos tus guías para ello. Todo cambia hoy, y tú serás su Gier. No me gusta la forma en que dijiste eso. Pero no me quejo de una fuga de la cárcel. Vámonos de aquí, dice Stan mientras se levanta de su asiento, y los dos lo siguen. Incluso si inicialmente salió corriendo de la habitación, disminuyeron la velocidad ya que los dos escoltaban a Stan afuera. Entonces, ¿qué es todo esto del destino? Dijo Stan en voz baja. ¿Estás tramando algo, Stan? No te molestes en ocultarlo. El oráculo dijo rotundamente. Incluso si llevaba gafas de sol, Stan se daba cuenta de que tenían una expresión mortalmente seria. Aunque los detalles exactos se me escapan, algo grande está sucediendo. Y aquí pensé que se suponía que podías ver el futuro. Puedo, pero mi magia es más complicada de lo que crees. Algunas visiones no pueden alcanzar las de naturaleza mágica. Como tú hubo un silencio mientras el cambiaformas miraba de un lado a otro entre los dos, tratando de mantener la apariencia de tomar al prisionero casualmente. Estás insinuando algo que no creo que sepas, dijo Stan en voz baja. Los últimos suspiros de su intento de negar su realidad se habían desmoronado cuando el oráculo no se echaba atrás. Recuerdo mi vida. Recuerdo las lecciones que me dio mi mentor. A veces, en los intentos de ocultar las cosas, las hacemos más obvias. La magia que rodea tu cerebro que me impide ver tu futuro y que el cambiaformas ve tu pasado es obvia. Un enorme punto en blanco sobre un lienzo pintado, no pienso menos de ti por pensar que estás oculto. Simplemente no me subestimes a mí ni a nadie que tenga acceso a la magia. Entonces, ¿y ahora qué? Bueno, primero te vamos a sacar de aquí, dijo el cambiaformas, y luego supongo que el futuro sucede. Algo grande sucedió hoy.
Al menos, eso es lo que dice el oráculo, y tú estás en el centro de ello. Así que haz lo que vas a hacer. No puede ser serio. Ustedes no lo saben todo, sí, somos muy abiertos sobre ese hecho, dice el oráculo. No creo que nadie lo sepa todo, pero se supone que el destino se desarrolla de cierta manera, y el destino dice que hoy haces algo grande, algo inevitable y necesario para que el curso de la historia se mantenga en el camino. Así que, ¿a dónde tenemos que ir? Stan los miró fijamente mientras ambos lo miraban fijamente a él, y el anciano cedió. Súbeme a un coche y podré llevarnos allí. Está debajo de la cabaña misteriosa. Bien, entonces, no deberíamos tener más complicaciones, detengan a esos hombres. Los tres se giraron rápidamente, ya que justo antes de que estuvieran a punto de salir de la estación, todas las cabezas de los agentes apuntaron hacia ellos y la parte trasera de la estación hacia la sala de interrogatorios mientras el agente Power salía corriendo de la habitación, sosteniéndose la cabeza con dolor. Oh, sabía que debería haberle dado un puñetazo más fuerte, esto es lo que recibo por no tratar de ser un asesino, se quejó el cambiaformas mientras un rugido de agentes comenzaba a perseguirlos. Afortunadamente para ellos, estaban justo afuera de la puerta, y en el momento en que salieron, el cambiaformas bloqueó la puerta usando su fuerza mejorada para evitar que la abrieran. Cualquier idea brillante. No preví que esto sucediera así, no dice el oráculo con su habitual cadencia impasible. Sorprendentemente, para Stan, el oráculo parecía más interesado en que esto estuviera sucediendo. ¿Eres simplemente inútil a menos que puedas ver el futuro? Stan se quejó mientras miraba a su alrededor en busca de una idea. No había mucho frente a la comisaría que le llamara la atención. Pero había un taxi. Tengo una idea, cambiante. Mantén la puerta cerrada hasta que yo lo diga. Tanto el cambiaformas como el oráculo se quedarían quietos mientras Stan se apresura hacia el taxi. En un golpe de suerte para él, el taxista parecía estar ocupándose de sus propios asuntos cuando Stan corrió hacia la ventana. Interrumpiendo el almuerzo del hombre, Stan le gritó apresuradamente. Toma $200. Quiero que conduzcas lo más lejos posible y lo más rápido que puedas con tanto dinero. Confundido, el taxista miró el efectivo, pero después de ver cuánto era, simplemente se encogió de hombros, tomó el dinero y pisó el pedal lo más rápido posible. El oráculo y el cambiaformas no sabían lo que estaba sucediendo hasta que Stan los llevó a un arbusto, y las puertas de la estación de policía se abrieron de golpe. El agente Powers, claramente irritado, salió con aspecto furioso. Al ver que el taxi se alejaba, levantó la mano y gritó a sus hombres. Se va a escapar, todos. Quiero que todas las unidades disponibles lo persigan. Con la misma velocidad que habían utilizado para asaltar la misteriosa choza, los hombres que trabajaban para Powers e incluso algunos miembros del departamento de policía de Gravity Falls se acercaron a sus vehículos y se marcharon, persiguiendo al taxi mientras los tres salían lentamente del bush. Stan incluso vería un helicóptero sobrevolando mientras soltaba una carcajada. Eso fue bastante ingenioso, dice el oráculo. Sí, pero ahora tengo poco dinero. Volvamos a la choza. Va a tomar un tiempo si tenemos que caminar. Si tan solo tuviéramos Stan realmente no sería interrumpido, pero vería un automóvil que se acercaba lentamente mientras un único oficial de policía entraba en el estacionamiento del departamento de policía. Steve acababa de aparcar y salir de su coche y parecía confundido. ¿No acaban de decir que necesitan que vuelva? Luciendo confundido, el oficial no se desconcertó menos ya que, de repente, el cambiaformas, el oráculo y Stan aparecieron justo detrás de él. Oye, espera un minuto, ¿no se supone que debes ser arrestado y dónde está todo el mundo? No es importante. Necesitamos tu coche. Oye, si necesitas volver a la choza, los llevaré allí, pero necesitaré algunas explicaciones sobre, no hay explicaciones, solo llévanos a nosotros, dijo Stan, ya que el oficial claramente no estaba entusiasmado con la idea. Le daba el ceño fruncido a Stan. Escuche, señor Pines, todo este verano he estado. Esto está tardando demasiado. Ya tengo sus llaves, dice el oráculo, sosteniéndolas y sacudiéndolas un poco. Steve ni siquiera podía entender lo que estaba sucediendo cuando metió la mano en su bolsillo y notó que las llaves habían desaparecido. Oye, espera. ¿Cómo hiciste? Cambiaformas, ocúpate de él. Ordenó el oráculo. Antes de que Steve pudiera siquiera preguntarse qué estaba pasando, la cambiaformas se convirtió en Mabel. La cambiaformas, con su modelo todavía algo imperfecto de Mabel, levantó la mano mientras se desataba un destello de energía.
Te sientes muy somnoliento, dijo todo esto el cambiaformas, y luego Steve tropezó con sus dos pies y cayó de bruces en un arbusto. Definitivamente fue una mirada indigna, ya que Stan pateó ligeramente al oficial, asegurándose de que cayera de costado fuera del arbusto. Estaba inconsciente, pero aún respiraba. ¿Mabel puede hacer eso?, dijo Stan, un poco preocupado. Cuando el oráculo ya comenzó a caminar hacia el auto, el oráculo se sentó en el asiento del pasajero mientras Stan y el cambiaformas lo seguían. El cambiaformas saltó al asiento trasero mientras Stan conducía. Sí, pero ella me ha dicho varias veces que tiene un disgusto moral por la acción del control mental en cualquier... Ha hecho que su entrenamiento sea bastante más restrictivo de lo que yo quería. Hombre, necesito acostumbrarme a usar la magia de otras personas. Ya siento que me voy a desmayar, dijo el cambiaformas, sosteniendo su versión de la frente de Mabel. Bueno, eso es aterrador. Oráculo, ¿sabes dónde están los niños? No lo veo todo, pero eso no importa. Completa lo que tienes que hacer hoy, y te garantizo que el destino seguirá su curso. Esa no es la respuesta que quería escuchar, dice Stan mientras conduce a regañadientes el auto lejos de la estación hacia el bosque. La desesperación no es una mentalidad instintivamente sensible. Cada vez que algo que vivía tenía una necesidad desesperada de algo, entraba en un estado. Algunos pueden creer que están por encima de esta expresión o que no son capaces de sentirla, pero eso a menudo no es cierto. Es solo que no han experimentado algo que realmente los ha desesperado, que realmente los ha hecho temer y desear. Hay algo que todos necesitan que los obligaría a este horrible estado, y Riley había encontrado el suyo. Por lo que recuerdan, sus emociones no podían alcanzar los mismos niveles que Dipper y Mabel. Siempre estarían malditos para mirar, supervisar a todos los que los rodeaban y no ser capaces de expresarse de maneras más grandiosas que ni siquiera podían imaginar. Porque ahora era diferente. El breve período de Riley en un cuerpo humano cuando Dipper y ellos intercambiaron sus mentes los había expuesto a la cruda sensación de las emociones humanas. En algún nivel, se dieron cuenta de que no podían manejarlo, pero ahora querían más. Querían lograr más. Riley finalmente lo logró de la peor manera posible. Con la mirada perdida, Dipper los miraba con un fuego en los ojos que solo aparecía cuando su hermana se sentía amenazada. No necesitaban su vínculo para sentir lo que el otro estaba sintiendo. Riley podía sentir la ira, la traición y, sobre todo, la tristeza que irradiaba Dipper cuando sus ojos casi comenzaron a brillar de color naranja. Pero Dipper también podía sentirlo. Podía sentir la tristeza, el horror, la ansiedad y, lo que es más importante, la desesperación de Riley. Nunca lo había visto antes, pero Riley, el espíritu que siempre era más alto que él, a veces de formas tan espeluznantes, Dipper se negaba a creer que alguna vez fueran seres humanos normales. En ese momento, ese mismo ser que exudaba conocimiento había caído de rodillas, con la cabeza baja. Te lo ruego, no me abandones, les temblaba la voz. Dipper no sabía por qué, pero sentía que debía sentirse enojado. Riley estaba allí, justo delante de él, y habían conocido a Stan sin decírselo. No, peor aún, le habían mentido. ¿Acusano?, dijo Mabel en voz baja mientras intentaba acercarse a su hermano. En el momento en que su mano lo alcanzó, él retiró ambos brazos y se agarró la frente, frustrado. No, solo necesito que Riley hable, le dijo groseramente a su hermana. Casi se vería disgustado de sí mismo por explotar contra ella, pero en lugar de eso, miró fijamente al espíritu. Estaba tan concentrado en ellos que los demás en la habitación podrían jurar que Dipper estaba a punto de disparar láseres desde sus ojos. Solo dime, ¿por qué no me lo dijiste? Fue peligroso, dijo Dipper en voz alta, mientras su ira crecía cada vez más. Riley, somos socios de la manera más obvia posible. Podemos sentir las emociones del otro. ¿Por qué me mentirías? ¿Por qué Stan me mentiría? Deseaba protegerte de nada, Stan no me protegió de nada durante todo el verano. Lo único que ha hecho es hacerme sentir loca. Dipper casi gritó en ese momento. Basta, Riley, ¿es por eso que el autor se deshizo de ti? El espíritu se quedó atónito cuando escucharon eso. ¿Qué? Dije, ¿es por eso? Básicamente estás en mi cabeza. Estamos conectados el uno con el otro, y me traicionaste por un portal. Los ojos de Dipper se abrieron de par en par, al igual que todos los demás en la habitación. El espíritu solo podía mirar con terror cómo los preadolescentes llegaban a la misma conclusión. Stan está fabricando un dispositivo apocalíptico, dijo Mabel.
Con el corazón roto, casi comenzó a llorar hasta que Dipper se acercó a ella y le dio un pequeño abrazo. Al contemplar la escena, Riley sintió otra emoción. Esta vez, fue disgusto, pero solo hacia ellos mismos. Dipper y Mabel fueron los que más confiaron en ellos, y esto es lo que les provocaron. Cucharón, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos con Gideón, vamos a detener a Stan. Riley, dijo el chico en voz baja. ¿Dónde está el portal y qué está haciendo Stan? ¿Para qué sirve? Antes de que el espíritu pudiera responder, Dipper extendió el diario. Siempre lo había sostenido con cuidado y respeto, como si fuera un Riley, y constantemente sostenía a un amigo. En ese momento, Dipper colgaba el libro por el lomo sobre su otra mano, su mano agitando el brillo de un naranja amenazador. La amenaza era obvia, y todo lo que este espíritu podía sentir era una sensación de horror. ¿Qué eres tú? Lo que sea que estés haciendo, por favor detente. Riley, es mi tío abuelo tratando de acabar con el mundo, está tratando de traer a Bill. ¿Qué está haciendo? Está tratando de recuperar al autor. Dipper era el único en la habitación que podía oírlos, e hizo una pausa mientras miraba al espíritu. Stan está tratando de abrir un portal para encontrar al autor. ¿Por qué? No me lo dirá, Dipper, sé que ya no puedes confiar en mí, pero te diré la verdad. Creo que el autor es mi única oportunidad de recuperar la vida que tuve, y creo que es la única oportunidad para que yo sea verdaderamente libre. Pero Stan quiere al autor por alguna razón, y se dedica a encontrarlos. ¿Dónde está el portal, Reilly? Por favor, no me abandones. Los ojos de Dipper se abrieron de par en par. Claramente, esa no era la respuesta que estaba buscando. Que no me abandones, te he mentido, lo cual es atroz incluso para mí. No sé mucho de mi antigua vida, pero siento que no era nada comparada con la que tengo ahora. Incluso en este estado restrictivo, he experimentado y visto mucho. Hubo un silencio mientras Dipper miraba su diario y luego a Riley. Recibió una mirada entristecida. No quiero, te abandonaré, pero no sé si podría confiar en ti, solo dime dónde está el portal, por favor. Está más cerca de lo que crees. El espíritu no dudó en obtener su respuesta mientras se levantaban y le hacían señas a Dipper para que los siguiera. ¿A dónde vamos? Dijo Mabel mientras ella y Pacífica retrocedían unos pasos de Dipper. El portal está cerca, y Stan quiere al autor por alguna razón que ni siquiera Riley conoce. No sé qué está planeando Stan, pero tenemos que averiguarlo. Tienes que estar bromeando, dijo Dipper mientras el espíritu señalaba hacia dónde estaba la ubicación de la entrada del portal. Los tres preadolescentes parecían desconcertados mientras miraban hacia adelante. Esa es la entrada al portal. La máquina expendedora estaba a solo un par de metros de ellos, frente a la tienda Mystery Shack. Soos lo guardó muy de cerca mientras les saludaba amistosamente. ¿Qué pasa, amigos? Un día loco estamos teniendo, ¿verdad? Creo que tu fantasma te está mintiendo, dijo Pacífica con rotundidad. Te aseguro que no soy, la entrada del portal está detrás de la máquina expendedora, que sirve como puerta oculta. Una vez que estés dentro, tomarás el ascensor. Dipper apenas reconoció lo que el espíritu dijo. Fácilmente podrían estar mintiéndole de nuevo, y el hecho de que estuvieran guardando un secreto en primer lugar le dolió un poco. Quería sentirse enojado, pero el hecho de que tuviera un poder real sobre el espíritu no lo hacía sentir mejor. Estuvo a punto de hacerles algo, como probablemente hizo el autor en el pasado. Lo que más le dolió es que pensó en hacerlo. Realmente pensó que si se deshacía de Riley por un breve segundo, probablemente todos los problemas del verano podrían evitarse, pero incluso él no estaba tan cegado como para pensar que eso era correcto. Soos se aparta del camino, tenemos que llegar a esa máquina expendedora. Lo siento, amigo, Stan me dijo que tengo que... Mabel, por favor, dijo Dipper mientras el hombre corpulento se apartaba lentamente hacia un lado. Soos se confundió, viéndose a sí mismo deslizarse lentamente por el suelo mientras veía a Mabel apartarlo cuidadosamente del camino con magia. Vaya, tío, dijo Soos, un poco sorprendido. Eso es genial. Gracias, dijo Mabel con una sonrisa brillante antes de poner una cara seria cuando vio a Dipper acercarse a la máquina expendedora. Soos, estamos en una misión, Stan bueno, algo está pasando con Stan. Hay un portal gigante debajo de la choza a la que conduce la máquina expendedora. Oh, amigo, un portal gigante bajo tierra. ¿Cómo funciona eso? Eso es lo que vamos a averiguar, dice Dipper mientras mira la máquina expendedora. Tiene que haber un código para entrar.
No tenemos para siempre, dice pacífica mientras Dipper pone cara de curiosidad. Tienes razón. No tenemos para siempre. 3 personas trataron de frenarlo. Sos, Riley e incluso Pacifica se confundieron y le gritaron a la osa que dejara de hacer lo que estuviera haciendo. En un segundo, levantó el pie y pateó la máquina expendedora. Se necesitó una sorprendente cantidad de fuerza, ya que la máquina expendedora se desprendió un poco de sus bisagras. Eso es lo que más sorprendió a Dipper. Las bisagras de la máquina expendedora actúan como grandes puertas de una escalera. En el momento en que se reveló la escalera, todos se detuvieron. Dipper lanzó una mirada insegura y luego miró a Riley. Era una mirada triste, e incluso el espíritu no quería ver su rostro. Gracias por no mentir esta vez. Hay un fuerte toque de amargura en ello, pero al estar vinculados, podían sentir que Dipper quería confiar en ellos. Dando unos pasos cautelosos hasta su hermano, Mabel miró por encima de su hombro hacia las profundidades de la escalera, que conducía a un vacío oscuro. Esto ha estado debajo de la choza todo el tiempo. Es como el búnker. Vaya, tío, dijo Sos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el autor también construyera este lugar? ¿Crees que el autor dirigió la cabaña misteriosa antes que Stan? Dipper no supo cómo responder. Su sentido natural le decía que especulara sobre todo, pero por ahora, todo lo que podía hacer era pensar en seguir adelante. Había estado muy envuelto este verano tratando de averiguar cada cosa, pero uno de los mayores secretos estaba justo debajo de sus pies. Para él, ahora no era el momento de la especulación. Por fin llegó el momento de las respuestas, mientras respiraba cautelosamente y caminaba lentamente hacia la escalera. Estaba callado, pero también concentrado. Lo último que verían antes de que entrara por la escalera era una cara algo arrugada y una mezcla de fastidio y preocupación. Sabía que esto era todo. Debajo de la choza podrían estar las respuestas a tantas preguntas. Quería enfadarse, endurecerse en su determinación de conseguir por fin respuestas, pero no lo estaba. Dipper, incluso después de todo este tiempo, tuvo que lidiar con el hecho de que sabía que estaba nervioso e incluso un poco asustado. Riley le había mentido, y Stan estaba tramando algo, 2 personas en las que realmente creía que podía confiar. Lo único que le impedía inundarse de pensamientos oscuros era la idea de que algún día podría confiar en Riley y también en Stan, y esperaba que Stan tuviera algún tipo de excusa. Pero incluso entonces, ¿sería la excusa lo suficientemente buena? Después de todo, Stan había mentido incluso cuando dijo que les contaría todo. No solo eso, sino que Stan tenía alguna conexión con el autor, e incluso si no la tenía, obviamente sabía de él y lo necesitaba para algo. Dipper tenía pensamientos locos, pero no eran lo suficientemente drásticos como para pensar que Stan pudiera querer hacer un dispositivo apocalíptico o, lo que es peor, querer trabajar con Bill. Había algo que no les estaba diciendo. Su profundo pensamiento casi lo cegó al hecho de que todos en la choza, incluidos Sos, lo habían seguido. Por un momento, la escalera parecía prácticamente del mismo diseño que la choza misteriosa, pero a medida que se hacían más y más profundos, comenzó a parecerse cada vez más al búnker. Las luces artificiales del techo se encendían cuando Dipper notaba que, a pesar de que había sido pateada con cierta violencia, la máquina expendedora se bloqueaba en su lugar, cubriendo la salida como una puerta segura. Desde el asiento del pasajero del coche de policía prestado, el oráculo se sentó en silencio mientras miraba por la ventana para ver cómo el vehículo bajaba lentamente hacia un pequeño garaje metálico. Incluso si confiaba en sus sentidos para guiarlo a donde el destino lo quería, todavía tenía dudas sobre el enfoque de Stan al respecto. Cuando el vehículo policial rodó junto a una roca y el anciano ingresó un código de 6 dígitos, el oráculo casi sonrió. Era perfecto. Stan no era solo un hombre de negocios que vendía de bajo precio la falsa imagen de lo sobrenatural. Hasta cierto punto, él era el verdadero negocio. El garaje era pequeño y estaba vacío. Probablemente no podría contener un camión más grande que el relativamente barato de Sos. Cuando salieron del vehículo, el cambiaformas, todavía en la forma de Mabel, saltó del auto mirando alrededor de la estructura. Solo les preocuparía un poco que la entrada que habían tomado se estuviera cerrando lentamente. Tú construiste todo esto. Es gracioso, dijo Stan, lo encontraste, esto me recuerda el lugar donde nací. ¿Dónde naciste? El oráculo observó con curiosidad cómo tanto Stan como el cambiaformas estaban claramente pensando en algo, pero antes de que pudieran surgir más preguntas, los ojos del oráculo se inclinaron lentamente hacia una luz que brillaba desde el techo.
Apenas era visible, pero era una pequeña luz roja parpadeante. ¿Qué es eso? Dice el oráculo rápidamente, señalando hacia el techo antes de que el cambiaformas pueda responder. Oh, ¿a quién le importa? Siempre está ahí cuando entro. Vamos, tengo que activar o iniciar el destino o lo que sea que dijiste. Justo a través de esta puerta, dice Stan mientras camina hacia un pasillo algo decrépito. El oráculo no necesitó la capacidad de leer las emociones para saber que el cambiaformas estaba pensando que algo andaba mal en este lugar. Su habitual confianza insípida se colocó con un paso curioso mientras seguían al hombre mayor. Por fin. Kellar casi grita mientras hacen una voltereta flotante lentamente sobre una de las consolas de la habitación. El ambiente en la sala de observación había sido tenso, y esperaban que Stan regresara en cualquier momento para finalmente activar el portal. Lo más probable es que hoy fuera el día que uno había estado esperando durante incontables años. Al escuchar el grito del espíritu más pequeño, uno todavía estaría mirando su mano, que parece parpadear entre sólida y ligeramente transparente. El portal estaba haciendo algo, y ahora que estaba bloqueado en el objetivo y su energía corría a través de innumerables dimensiones, algunas cosas obviamente estaban sucediendo, algunas cosas que no podían predecir. ¿Qué es? Uno dice en silencio mientras contempla el portal a través de su mano. Su energía blanca y azul claro se agrieta, explota y estalla. A veces, uno incluso cree que podría ser peligroso, y el área frente al portal, que es estéril excepto por algunos parches de tierra y viejas máscaras espirituales, podría serlo, pero hasta ahora, todo parece seguro. Stan finalmente está aquí. La alerta saltó. Estoy muy contento de que hayamos logrado hacer esa parte, al menos, así que ¿qué debería decirle cuando regrese? Esta vez, necesito una nueva presentación. Estoy seguro de que encontrarás uno, dice Wan mientras que Kellar vuelve a mirar la consola. Alguien que todavía estaba distraído por su propia mano de fase miraba hacia el espíritu más pequeño, esperando que estuvieran flotando en posición, pero en cambio, simplemente estaban mirando la consola, confundidos, sus cabezas inclinadas mientras flotaban en círculos. ¿Qué te pasa? Creo que podríamos tener un cortocircuito. Disculpe, dijo uno mientras corrían rápidamente hacia el lado del espíritu más pequeño. No con el portal, solo con parte de la infraestructura exterior. A eso se les dio la prioridad baja. No importan, siempre y cuando las lecturas de energía estén ocultas al mundo exterior. Otras funciones, como la iluminación al 100%, no son necesarias. Sí, pero es el sistema de alerta que suena 2 veces. Disculpa. Confundido, Kellar señalaba la consola mientras le mostraban a Wan lo que estaba sucediendo. El monitor no dio muchos detalles, pero sí reconoció que solo había 2 entradas a la sala de observación del portal subterráneo. La primera entrada fue directamente desde arriba de un lugar uno y no recuerda haber visto nunca, pero Kellar explica que es una choza de madera. Luego estaba la otra entrada, y ninguno de los 2 espíritus la había visto. Lo único que podían decir era que era mucho más secreto que el de la choza. ¿Sabes lo que esto significa, o es solo un error? ¿Cómo pudo Stan entrar desde 2 áreas diferentes? Uno de ellos miraba fijamente la consola a las 2 entradas. Kellar espera compañía. Cuanto más y más descendía Dipper, más extraño se sentía, no solo para él, sino para todos. Obviamente, Pacifica estaba experimentando algo así por primera vez, pero era inquietantemente similar al búnker para todos los demás. No solo eso, sino que el aire comenzaba a sentirse un poco más apretado. Esto no pareció ser un problema cuando bajaron al búnker, pero por alguna razón, comenzaba a ser cada vez más difícil respirar. Tal vez estaba en su propia mente, pero al mirar hacia atrás para ver a todos tan nerviosos como él y todos respirando un poco más profundo, algo parecía estar mal. Sin embargo, no hizo comentarios al respecto. Estaba tan absorto en la idea de lo que Stan podría estar haciendo y por qué podría estar haciéndolo. La penumbra de la escalera dio paso a una pequeña habitación, y no lo perturbó. La habitación en sí misma era fascinante. Parecía ser un pequeño almacén lleno de libros viejos y notas en las que Dipper no dudaría en arrancar si se tratara de cualquier otra situación. Era extraño para él ver una habitación entera llena de lo que probablemente era información importante, pero ni siquiera podía concentrarse en ella. Había un portal aquí abajo. Después de una breve pausa en la apertura de la habitación, caminará hacia adelante, casi perdiendo algo justo frente a su cara. Al hacer una pausa inmediata, hará que el resto del grupo se detenga mientras escanean la habitación.
¿Viste algo, amigo? Preguntó Soos en voz baja, como si trataran de esconderse de alguien. Bueno, creo que fue como una luz. ¿Como una linterna? Dijo Mabel, enarcando las cejas. Justo delante de su rostro, una pequeña voluta de energía azul apareció y luego desapareció, pero luego se dio cuenta de que no había pasado nada. ¿Qué fue eso? Hubo un pequeño pánico en la habitación. Todos no estaban seguros de lo que estaba pasando, pero las pequeñas volutas de energía continuaron, como si pequeñas bandas visibles de viento hechas de energía azul claro mezclada con blanco aparecieran y luego desaparecieran. Dando un paso atrás y realmente concentrándose, Dipper entrecerró los ojos para ver que toda la habitación estaba cubierta de ellos. Parecían sin dirección, fluyendo y llenando la habitación en un tono azul claro y blanco casi invisible. ¿Qué son? Preguntó Pacífica, tratando de acercarse a uno. Una hebra llamó su atención y, mientras intentaba seguir su trayectoria por toda la habitación, se dio la vuelta y se congeló. No podía ocultar sus emociones mientras gritaba. ¡Ah! Dipper se dio la vuelta de inmediato. Ya estaba enojado por el hecho de que Stan y Riley le estaban ocultando cosas, y estaba casi dispuesto a apostar que su fuego aparecería. Girando rápidamente para ver qué asustaba a Pacífica, él, su hermana y Soos se volvieron para mirar hacia la entrada y solo vieron a una persona parada allí. Lo extraño era que todo el mundo podía verlos. Mirando a su alrededor con torpeza, Riley sería la única figura parada allí mientras Pacífica gritaba y corría detrás de Dipper. El espíritu, igualmente confundido, movió la cabeza de un lado a otro para darse cuenta de que incluso Soos y Mabel los estaban viendo. El silencio en la habitación se rompe cuando Pacífica una vez más grita y señala hacia Riley como si se estuvieran perdiendo algo obvio. ¿Por qué ninguno de ustedes se está volviendo loco? Parece que el material que se va acumulando parece permitir mi visibilidad. Había una insinuación en su voz que Dipper podía decir que estaban divertidos y algo felices por este hecho. El sentimiento era tan fuerte que casi distrajo a Dipper de los sentimientos negativos que ambos tenían. Pacífica, cálmate, dice Mabel con una sonrisa. Es solo Riley, dijo Mabel. A diferencia de su hermano, la traición de Riley solo la desconcertó. Siempre sonreía cuando podía ver a Riley, y rápidamente se acercó al espíritu que empujaba a Pacífica. Siempre sonreía cuando podía ver a Riley y rápidamente se acercaba al espíritu que empujaba a Pacífica. Vamos, no hay nada que temer, Waddles es más amenazante que ella. Claramente estaba protestando, pero cuando la chica del noroeste se vio obligada a tocar el espíritu, miró fijamente. Su mano había pasado como si no fuera nada. ¿Cómo fue esto posible, amigo? Dijo Soos. Mientras tanto, Dipper pensaba, y el único resultado que podía obtener era que la magia fluía por el aire. Después de todo, la magia del oráculo y estar atado a un espíritu son las únicas formas en que podría pensar que son visibles. Casi quería divertirse con esta situación hasta que se dio cuenta de lo que podía estar pasando. Nos estamos acercando, dijo pensativo. Al volverse hacia un extremo de la habitación, vio una puerta que parecía ser más segura que cualquier otra que hubieran visto hasta entonces. El mango era bastante viejo, y cuando miró hacia atrás para ver que Pacífica todavía estaba asustada por la presencia de Riley, trató de distraerse de todas las posibilidades que podrían haber detrás de él. No estás loca, dijo Pacífica con una breve risita nerviosa mientras Mabel casi la apartaba del camino, sonriendo. Oh, Dios mío, ahora que sabemos que hay un lugar donde podemos verte, podríamos divertirnos completamente aquí abajo. Mabel, estamos en la clandestinidad y tratando de detener lo que sea que Stan esté haciendo, y todo lo que puedes pensar es en divertirte, dijo Dipper, desconcertado, mientras una hermana se encogía de hombros. Oh, vamos, Dipper, Stan no es un mal tipo. Probablemente solo esté tratando de ayudar al autor. Tal vez le gustaba trabajar para ellos o algo así, lo intentó, pero ni siquiera ella estaba tan segura de esa respuesta. Eso hizo que Dipper se detuviera, cualquier razón que Stan pudiera tener para tratar de encontrar al autor con el portal le importaba. Pero la idea de que Stan tuviera el portal en primer lugar era tan descabellada como lo es para las buenas intenciones. ¿Está justo detrás de esta puerta?, dijo Dipper, dejando escapar un suspiro. ¿Lo es? Riley no podía olvidar. De hecho, su mente era básicamente una enciclopedia de conocimiento sobrenatural sobre el área que los rodeaba, pero una cosa que podían hacer era no dar una advertencia.
Tan distraída por el hecho de que habían recuperado la visibilidad, Riley no estaba lo suficientemente concentrada como para darse cuenta de que había un detalle importante que aún no le habían contado a Dipper. Espera, ¿debo recomendar qué? Dijo Dipper como si ya hubiera abierto la puerta. Cuando escuchó que el espíritu se detenía, inmediatamente se volvió hacia la nueva habitación. De repente, justo frente a él, flotó un cráneo de ciervo adornado. Abucheo. Un grito de niña salió de Dipper mientras saltaba algo impresionantemente alto y casi cae de nuevo en Soros. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Mabel, que estaba casi preparada para luchar, bajó las manos, sus ojos temblando de confusión mientras miraba hacia adelante. Flotando justo en la puerta había un espíritu más pequeño. Comparado con Riley, este era, si cabe, mucho más joven, y en lugar de llevar la máscara de pájaro blanca y plana como Riley, este llevaba el cráneo de un ciervo con adornos dorados. Las túnicas parecían de un blanco pálido con diseños dorados. Para aumentar la sorpresa, el espíritu comenzó a flotar en el aire mientras comenzaba a reír. Jajaja, espera un minuto, ¿no eres Stan, Dios mío, Dipper? Dijo el pequeño ser mientras inmediatamente comenzaba a flotar alrededor del niño que recién se levantaba confundido. ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú? Mabel bajó la mirada de su hermano para verlo tener esta extraña reacción. Su hermano claramente había visto esto antes, y solo por su reacción, podía decir que no sabía si estaba asombrado o enojado. Sí, soy yo. ¿Te acuerdas de mi nombre, verdad? Recuerdo tu nombre. Oh, Dios mío, ha pasado tanto tiempo desde que nos hablamos. ¿Recuerdas aquella vez con el robot? Tenías ese espíritu más alto con él, oye Riley. El ser más pequeño dijo. Me alegro de verte finalmente regresar. Riley no sabía cómo responder, así que simplemente levantaron la mano en un movimiento incómodo. Ahora, amigos, sé que puedo decir esto muchas veces, pero estoy fuera del circuito. Soos estaba más tranquilo que nadie cuando Pacifica se movió para ayudar a Dipper. Por favor, dime que tienes una explicación. Oye, eso es Pacifica Northwest. Gideon siempre decía que era demasiado tonta para cruzar la calle sin tirarle dinero. El pequeño ser flotante se rió como si esto fuera una broma solo para ellos y Dipper mientras Pacifica lo miraba fijamente. ¿Qué me acabas de decir? Dijo enojada. No se lo esperaba, pero su arrebato había hecho que el espíritu más pequeño se revolviera en pleno vuelo y casi se estrellara contra el suelo. Le tenían más miedo a ella que ella a ellos. Oye, espera, mirando a todos, se dieron cuenta de que los estaban mirando. Sus cabezas se inclinaron torpemente, como si estuvieran tratando de procesar este hecho mientras gritaban. Oh, Dios mío, este es un factor que ni siquiera sabíamos. Tengo que decírselo a uno. Este pequeño ser se alejó inmediatamente en la oscuridad de la nueva habitación mientras Dipper miraba fijamente, un poco atónito. Cucharón, dijo Mabel cuando su hermano por fin se levantó. Su mandíbula colgaba un poco abierta y no podía creerlo. Ese era Kellar. ¿Kellar? Dipper, ¿estás teniendo aventuras de las que no me hablas? Dijo Mabel, pero en el momento en que su hermano la miró seriamente, todavía sorprendido, se calmó un poco interesada. Kellar, recuerda, ese es el espíritu de Gideon. Que ese pequeño bicho también tenía su propio fantasma que lo ayudaba, dijo Pacifica, perturbada. No somos fantasmas, dijo Riley, pero todos los ignoraron mientras Dipper perseguía a Kellar de inmediato. No, ustedes no entienden. Si están aquí, eso significa, Riley, ¿Stan tiene los otros diarios? Dijo Dipper mientras miraba al espíritu. Podían decir por la mirada en sus ojos que no decía más mentiras, y obedecieron. Los tres, dijo el espíritu, claramente sin querer revelar esta información. Stan les había jurado guardar el secreto, y si el anciano realmente podía imponerles alguna consecuencia, no estaban emocionados de oír hablar de ello. Dipper, mientras tanto, estaba atrapado entre sentimientos de traición y enojo con Stan mientras que Kellar flotaba cada vez más lejos. Trató de reprimirlo mientras perseguía al espíritu hasta el interior de la habitación. ¿Podrías reducir la velocidad? Gritó Pacifica mientras Soos y Mabel intentaban inmediatamente correr detrás de Dipper, pero Riley la seguía más despacio. Ciertamente, no tenían prisa por ver la reacción de Dipper y ya podían sentirla. Los ojos de Dipper apenas podían readaptarse a la penumbra de la habitación. Era una sala de control no muy diferente a la que encontraron en el búnker subterráneo, pero esta parecía ser mucho más grande.
Era más ancha, y aunque la habitación era un poco más oscura, mostraba una vista panorámica de lo que se suponía que debía pasar. Dipper estaba casi hipnotizado por ello. Era un gran marco metálico con un triángulo gigante al revés y un círculo en el medio. El contorno de este círculo brillaba y llenaba el resto con una mezcla de energía azul claro y blanca que chispeaba como si fuera salvaje. Pequeñas volutas de hebras de color azul claro que salían del portal estaban teniendo algún efecto en el mundo que lo rodeaba incluso antes de que su propósito se cumpliera. Es real, Mabel no podía creer lo que tenía delante. Stan tuvo esto debajo de la choza todo el tiempo, dijo Sos. Estaba un poco más sorprendido que todos los demás, pero incluso con su lealtad a Stan, sabía que esto estaba mal. Oh, es real y está listo. Atónitos y en silencio, todos se dieron la vuelta para ver a otra figura que salía del oscuro rincón de la habitación. Brillaban levemente y Kellar flotaba a su alrededor como una luna. Era un espíritu que era fácil de ver, y este caminaba lentamente hacia ellos. Tú eres un gato. Dijo Mabel con una sonrisa. Era la mascarilla de aspecto más amigable. El espíritu ligado al diario 1, yo me llamo 1. Todos los libros están ante ti ahora. No era difícil darse cuenta de que este espíritu estaba completamente enfocado en Dipper, incluso cuando no era él quien hablaba. El espíritu, al menos, tendría la conciencia de no cernirse sobre el chico que estaba de pie a unos metros de distancia mientras agitaba los brazos, señalando hacia la esquina de la habitación. Sentados allí, 2 revistas fueron abiertas. Dipper lo odiaba y lo lento que era el camino hacia el otro lado de la habitación mientras levantaba ligeramente ambos diarios para confirmar lo que decían. Tanto el diario 1 como el segundo estaban allí, y Stan los escondía todo el tiempo. ¿Por qué? Dijo en voz baja. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué está haciendo esto? Dipper alzó la voz. Todos sus amigos, que estaban en el mundo físico, se calmaron, pero desafortunadamente para el niño, ninguno de los espíritus pareció responder. Sus gritos hicieron que Riley y Kellar retrocedieran mientras uno se quedaba perfectamente quieto. Tiene negocios con el autor, sea lo que sea, este asunto no nos ha sido contado. Aquel a quien llamas tu tío abuelo no confía en nosotros. Él nos ve como fuerzas corruptoras, y no puedo recordar por qué. Antes de que nos quitaran la memoria, me pregunté qué habíamos hecho. La habitación estaba ahora en silencio, y Dipper, que rara vez había cuestionado la sabiduría y las experiencias de los espíritus, dudaba de ellas más que nunca. La corrupción puede significar muchas cosas, y si el autor se estaba volviendo loco, ¿podrían los espíritus haber sido la causa directa de ello? Estaba tratando de entender esto, y mientras el espíritu más alto lo miraba, Pacífica vislumbró algo por el rabillo del ojo. Claramente, una situación intensa estaba ocurriendo en este momento. Retrocedió unos pasos, tratando de evitar la realidad de Dipper hablando con el espíritu de la máscara de gato y el espíritu del cráneo de ciervo más pequeño flotando alrededor, tratando de iniciar conversaciones con cualquiera que quisiera escuchar. Tropezaba con el cristal mientras daba otro paso cauteloso hacia atrás. En su insensata retirada, se había replegado contra el cristal de la ventana de observación. Al darse la vuelta lentamente, vio que la enorme habitación de abajo estaba iluminada intensamente con las luces blancas y azules del portal. A pesar de su gran confusión, el zumbido y las luces pulsantes eran extrañamente pacíficos. Claramente parecía ser algo peligroso, pero desde aquí, era casi pacífico. La única otra cosa en la habitación parecía ser algún equipo en la esquina cerrada, esparcido por el suelo de tierra rocoso con varios artículos. Tuvo que entrecerrar los ojos para verlos. Eran pequeños, pero eran numerosos. Cada uno parecía ser solo una pequeña variedad de colores, en su mayoría blanco con algo de gris, negro y rojo. Estaba tan desesperada por tratar de escapar de lo que sucedía a su alrededor que descubrir qué eran estas cosas se convirtió en su prioridad, así que entrecerró los ojos y miró hacia la más cercana. Era el cráneo de una vaca. Eso fue suficiente para su aprensión. 2 grandes ojos se cortan en su costado. Mirando brevemente a la habitación en la que residía actualmente, supo por qué me resultaba familiar. Era una máscara. Toda la habitación debajo de ellos estaba llena de ellos. Había estado mirando en silencio esta escena, y no pasaría mucho tiempo antes de que alguien más se diera cuenta. Mabel, obviamente preocupada por su amiga, se acercó a ella. Ni siquiera pudo pronunciar las palabras cuando vio el suelo debajo del portal.
Básicamente, mirando su rostro, todo lo que podía ver era una ligera y pesada sensación de incomodidad mientras Soos caminaba detrás de ellos. Oh, amigo, dijo con seriedad, dándose cuenta de que la situación era pesada. Miró hacia un Dipper y uno que parecían detener su conversación mientras el resto de los espíritus miraban por la ventana. Eso no es lo que creo que es, ¿verdad? No, cálmate, Stan no lo haría. No sabemos qué haría Stan, dijo Dipper, ya harto y cansado de escuchar sobre las actividades de su tío abuelo. Mirando algo serio, y ni siquiera sabía por qué. Por un momento, pensó que no podía mirar mientras todos miraban hacia afuera y hacia el suelo de la sala de observación. El único que estaba al lado de Dipper era uno. Creo que es algo que deberías ver. Con otro paso lento por la habitación, los tres espíritus prestarían especial atención a su reacción mientras miraba hacia abajo para ver el piso de abajo. El suelo casi estéril estaba lleno de máscaras, cada una de las cuales representaba a un animal diferente en varios colores. Algunos animales eran claramente de tierra, y otros parecían sacados de viejas películas de ciencia ficción y terror. Eran las máscaras de los espíritus. Como se predijo, su reacción sería cualquier cosa menos positiva mientras miraba con disgusto el sitio que tenía ante sí. Sus emociones se desbordaron al sentirse peor que traicionado. Comenzó a respirar con dificultad y sus manos y ojos comenzaron a brillar de color naranja. Stan. No, dijo uno, el único espíritu que no parecía dispuesto a retroceder. Aunque mi memoria se ha ido, no creo que tu tío abuelo haya causado este evento potencialmente cruel. ¿A qué te refieres? Dijo Mabel, un poco disgustada. Se sintió aliviada de que no creyeran que Stan lo había hecho, y mantenía esperanzas, pero a medida que miraba todas las máscaras, era cada vez más difícil pensar positivamente. Esos son espíritus. ¿Qué les pasó? Ustedes no pueden morir, ¿verdad? Esa es una pregunta interesante, respondió Riley a su naturaleza analítica. Por lo que hemos visto, solo las versiones físicas de nosotros pueden sostener encuentros fatales, e incluso entonces, todavía tenemos la hipótesis de que no se han ido realmente. Esto es una locura, dijo Mabel mientras miraba a su hermano. Afortunadamente para todos, su fuego parecía estar apagándose, el naranja de sus ojos volvía a un marrón normal. Pero la mirada que dio ya no era de enojo ni de traición. Era confiado, pero todavía había tristeza mientras se encorvaba y miraba hacia uno. ¿No sabes por qué Stan está haciendo esto? No, por lo que sabemos, él quiere al autor, pero para cualquier propósito, no podemos adivinarlo. De hecho, no parece estar interesado en lo sobrenatural. Dipper se sorprendió, pero Kellar agregaría. Sí, es un poco molesto por eso. No quiere que ninguno de nosotros esté cerca de ti, y no quiere que haya cosas raras a su alrededor. Y pensé que Gideon era malo en estas cosas. ¿El portal es peligroso? Preguntó Dipper. De repente se hizo el silencio entre todos los espíritus. Se miraron unos a otros, cada uno con sus propias teorías y conclusiones que estaban dispuestos a discutir. Tú, le dijo Dipper a uno. ¿Llevas aquí más tiempo? Décadas atrapadas bajo tierra con mi único propósito siendo este proyecto. Y te puedo decir que es peligroso. Incluso con todas las precauciones de seguridad comprobadas, no hay garantía de que se pueda obtener un efecto positivo, incluso si se recupera al autor. El autor todavía tiene muchas posibilidades de ser recuperado. Riley se preguntaba continuamente sobre su pasado y se preguntaba si su única esperanza de entrar en él podría estar aquí. Mirando su espíritu, lo que estaba a punto de decir a continuación era claramente difícil de decir para él. Lo estamos apagando. ¿Qué, estás seguro? Si ese es tu deseo. Cada espíritu respondió de manera diferente, pero ¿quién respondió con lo que lo tomó desprevenido? Riley no estaba seguro, Kellar estaba sorprendido, y uno, para sorpresa absoluta de Dipper, estaba completamente dispuesto a cerrarlo. ¿Y uno, hablas en serio? Hemos estado trabajando toda la vida para esto, bueno, yo no, sobre todo tú. Has estado aquí durante años y simplemente lo vas a cerrar. Kellar casi grita. Debo, aunque sea en un contexto diferente, estar de acuerdo con este más corto de nosotros. El autor es la clave de nuestro pasado. Sin ellos, es posible que nunca entendamos completamente nuestro origen. Dipper se sintió un poco herido cuando vio a Riley hacer un punto contra él, pero también se sintió mal por ellos. Esto era todo lo que sabían. Antes de conocer a Riley, sentía que era una persona diferente. Sabía que eso era cierto, pero antes de que Riley lo conociera, no sabían nada.
Si los peligros parecen demasiado arriesgados para aquellos que habitan naturalmente este reino, creo que debemos retrasar o cancelar el proyecto si se considera demasiado irresponsable. Dipper no necesitó estar unido a Kellar para saber que estaban acalorados por esa declaración. ¿En qué estás hablando? Pasamos todo este tiempo siendo mandados. ¿Y el autor? ¿Y qué hay de nuestro pasado? ¿Qué tal si ves cómo es realmente el portal cuando está activado? Esta perorata del espíritu más pequeño los hizo levantar la voz. Uno simplemente miraba hacia el espíritu más pequeño, y Dipper, incluso sin rostro visual, el chico de los pines podía decir que estaba completamente seguro de su respuesta. El autor es importante, pero no tanto como la seguridad de todo este plano de existencia. El futuro es más importante que el pasado. Tú eres, correcto, dice Riley, haciendo que Kellar los mire como si estuvieran locos mientras seguían hablando. Estoy un poco sorprendido por lo dispuesto que está a abandonar el proyecto de manera tan simple. Riley desprendió un presentimiento. Dipper sabía que era al menos una versión más ligera del escepticismo, y tenía que estar de acuerdo. Mirando a uno, hizo una mueca cautelosa. Estás haciendo esto por una razón. No te voy a engañar, dijo uno. Quiero algo más importante para mí que la totalidad del pasado, y creo que eres la única persona que puede dármelo. Dipper estaba claramente inseguro de lo que el espíritu estaba diciendo. Estuvo a punto de dar un paso atrás, frunciendo brevemente el ceño. Los miraba fijamente. Quizás, solo tal vez, solo dime cómo apagar el portal. Entonces vámonos. Uno de ellos abrió el camino hacia la habitación que sostenía el gran portal, y mientras Dipper caminaba en silencio, solo pudo intentar sin éxito evitar mirar todas las máscaras espirituales en el suelo. No sabía si era el autor o alguien más, pero parecía haber todo un pequeño ejército de espíritus físicos que una vez habían parecido ser masacrados. Se preguntó si todos eran como Marcus o demonio, hechos para luchar y proteger porque el autor lo decía. Aquí está. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando uno de ellos lo condujo a una pequeña consola hacia un lado de la habitación. ¿Esto es todo? La secuencia de disparo en el piso de arriba ha sido preparada desde hace algún tiempo. La única forma de apagarlo en este punto sería detenerlo desde esta terminal. Gira las 3 llaves. Mirando hacia el costado de la terminal, había 3 ojos de cerradura, cada uno con una llave ya vieja que sobresalía de él. Mirando a sus amigos, que lo seguían lentamente escaleras abajo, les hizo señas para que avanzaran. Después de que uno les diera instrucciones a ambos, Soos y Mabel giraron la llave a regañadientes. Desde el centro de la sala, a escasos metros de la parte delantera del portal, un botón rojo del pequeño y delgado podio se elevaba desde el suelo desde una escotilla metálica. Ahí está. El interruptor de apagado de emergencia. Púlsalo y las baterías del portal se detendrán bruscamente. Parada brusca. ¿Qué significa eso? Significa que la energía mágica producida artificialmente para abrir agujeros en el universo se reducirá a 0 en menos de un segundo. El portal no fue hecho para caídas tan extenuantes en el poder, y lo más probable es que dañe su integridad estructural al hacerlo. Por lo tanto, el portal se dañará sin posibilidad de reparación. Esa es mi hipótesis de lo que sucederá, pero les prometo que esta no tiene efectos secundarios letales. ¿Por qué estás haciendo esto? Dijo Dipper en voz baja mientras miraba el botón desde el otro lado de la habitación. Quería decir cada palabra que decía. Creo que el futuro es más importante que el pasado. Ya he hecho mis cálculos. Caminando hacia el botón, Dipper escucharía los pasos leves cuando Mabel se acercó a su lado. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, hermano? Quiero decir, ya has dicho que Stan probablemente ha estado trabajando en esto durante años. Mabel, es peligroso, como mundos enteros peligrosos, no sé por qué Stan quiere al autor, pero no puede valer la vida de todos. Mabel, dijo Dipper en voz baja. ¿Y si esto detiene el apocalipsis? Que inmediatamente hizo callar a Mabel. No sabía cómo procesar esto, pero el hecho de que su tío abuelo realmente hubiera hecho un dispositivo apocalíptico la dejó atónita. Conozco a Dipper, pero Stan es, ¿recuerdas lo que dije? ¿Por qué alguien destruiría el mundo? Tenía que haberlo pensado bien. Lo dudo. Es egoísta, dice Dipper enojado. Él, espera que seamos honestos y nos mantengamos alejados de lo sobrenatural cuando nos ha estado mintiendo todo el verano y está construyendo un portal a otros mundos. Esto se detiene ahora. ¿Puedo simplemente presionar el botón rojo? No, no lo hagas. Trabajamos muy duro en esto, dijo Kellar.
Volviéndose hacia Riley, el espíritu más corto suplicaba. Vamos, pájaro. Él es tu humano. Dile algo. Riley inmediatamente miró al niño y la niña frente a ellos. Todo lo que había en él les decía, prácticamente les gritaba que mantuvieran el portal abierto y recuperaran al autor. Mirando fijamente a los ojos tristes de Dipper, Riley apartó la cabeza. Su voz se volvió más robótica. Estoy de acuerdo con uno. Preservar lo que tenemos ahora es más importante que recuperar lo que teníamos. Estáis todos locos, dijo Kellar. A las 3, dijo Dipper, claramente nervioso. Soos y Pacífica se habían alejado cada vez más del portal, esperando que algo malo sucediera, pero Mabel se quedó al lado de Dipper mientras respiraban profundamente. 3 y 2 y alto. Una voz fuerte vino de la entrada que conducía a la sala de control mientras Stan entraba corriendo. Respiraba con dificultad y parecía un poco desaliñado mientras miraba la habitación. La visión de Dipper sosteniendo su mano sobre el botón lo horrorizó. Lo que lo inquietó aún más fue el hecho de que Dipper lo fulminó con la mirada. ¿Por qué no debería? Stan. Mabel se acercó de un salto a su tío abuelo, al menos unos metros más cerca, mientras juntaba las manos, preocupada. Stan, ahí estás, todo lo que tienes que hacer es aclarar lo que sea que esté pasando La confusión de Mabel se volvió un poco más compleja cuando se dio cuenta de que al llegar por la entrada era como si Stan fuera el oráculo que estaba detrás de su gruncle. ¿Quién es ese tipo? Preguntó Kellar, desconcertado por el humano que llevaba una máscara espiritual o al menos una versión de madera de una. Sí, más de los de mi antigua especie. Debería haber sabido que habría más de ustedes dentro de esta área. Me entristece ver que estás en un estado similar al conocido como Riley. La forma correcta en que el oráculo dijo esto solo confundiría a Kellar e incluso confundiría a uno mientras se miraban el uno al otro. ¿Está loco ese ser humano? Dijo Kellar. Si no hubieran sido tan disciplinados, el oráculo habría apretado los puños, molesto. De vuelta con los gemelos, Mabel había retrocedido unos pasos preguntándose por qué el oráculo estaba allí mientras miraba hacia Stan, con una sonrisa nerviosa en su rostro. Está bien, esto está bien, Stan. Estás aquí. Solo tienes que aclarar algunas cosas. ¿Cómo? Sabemos bastante, Mabel, dijo Dipper mientras miraba hacia el botón. Miren, niños, sé que este no es exactamente el mejor luz para mí, pero, mejor mira, tienes un portal gigante debajo de tu casa. Esto es una locura. Dipper apenas podía terminar sus pensamientos mientras miraba hacia el botón. Aún así, no sabía por qué aún no lo había presionado. Stan, por favor, tiene que haber una buena razón para esto, y la hay, dijo Stan con una sonrisa preocupada. Levantó la mano, como si estuviera tratando de contar las razones, pero se quedó perplejo. ¿Y ya ves que es bueno para la seguridad, humanidad? Los dos gemelos hicieron una pausa. Si no fuera por el giro de la máquina, no habría ruido en la habitación, ya que todos, incluso los espíritus, no podían creer lo que acababan de escuchar. El oráculo inclinaba lentamente la cabeza hacia Stan. Estaban más inclinados a mostrar emociones que sus compañeros Cosman. Dipper pudo ver que el oráculo miraba a Stan como si fuera un incompetente. Eres impresionantemente terrible. Vamos, estoy haciendo lo mejor que puedo. Stan, ¿de qué estás hablando? La posible perorata de los Dippers se interrumpía cuando se escuchaba un fuerte ruido de timbre. Fue tan repentino que todos saltaron, especialmente Pacífica, que casi cae al suelo. Incluso los espíritus parecían confundidos. ¿Qué era ese ruido? Dijo Riley, mirando alrededor de la habitación. Espera, eso es imposible. Dice uno. ¿Qué está pasando? Gritó Pacífica. Hey, amigos, hombres espirituales, ¿se supone que el portal está haciendo eso? Mirando hacia el portal, parecería que brillaba y se volvía más oscuro de color azul y negro a medida que el pequeño círculo oscuro comenzaba en el medio y se expandía para cubrir toda la energía del portal. ¿Es activador? Es imposible. Alguien tiene que ser, en la sala de mando, dijo Kellar mientras señalaban hacia la ventana de observación. Apenas era visible, pero el cristal era lo suficientemente claro como para ver que, de pie en la consola principal más cercana a la ventana, Stan estaba en la consola. Dipper y Mabel se quedaron paralizados. Mirando hacia abajo inmediatamente frente a ella, Mabel vio a su tío abuelo también allí, y con un rápido estallido de magia, lo empujó. ¡Ay!, dijo Stan de repente. Su piel y ropa se transformaron en el cambiaformas cuando entró en contacto con el suelo.
Necesito mejorar en todo el asunto de la actuación. Cambia formas. Dijeron ambos pines, una mezcla de sorpresa y enojo. ¿No es eso lo que intentó robarle la vida a Wendy? Dijo Pacífica, saltando de nuevo a Soos mientras el manitas observaba la situación con calma. Ningún tipo suele estar bien. Él me ayudó a conseguir a mi novia. La chica del noroeste solo alzó lentamente la cabeza, la confusión ya ni siquiera era la palabra correcta para lo perdida que estaba, así que, atrapado por lo que estaba sucediendo, Dipper volvió a levantar la mano y miró hacia el interruptor de apagado. Stan ni siquiera se enfrentó a ellos. Solo usó el cambiaformas para ganar tiempo. Ahora, no había muchas excusas que pudieran salvar el proyecto cuando Dipper golpeó el botón con el puño. Dipper estaba demasiado emocionado. Podría jurar que casi sintió que su puño brillaba con fuego, pero cuando su puño alcanzó el botón, lo atravesó. Estuvo a punto de tirar el hombro y caer al suelo cuando, como un espejismo, no pudo tocar el botón. Bueno, eso es interesante, dijo uno. Dipper ni siquiera podía hablar. ¿Cómo hizo?, gritó Dipper mientras se volvía hacia el oráculo. El destino ha dictado que tu tío abuelo lleve a cabo sus acciones hoy. Dipper se sorprendió. Sabía que este era uno de los hechizos del oráculo, la capacidad de ocultar objetos, pero tener la capacidad de hacer que la gente viera ilusiones era mucho más poderoso. Era tan fuerte que ni siquiera uno notó la diferencia. Espera, ¿dónde está el botón real?, dijo Mabel, mirando alrededor de la habitación y sin notar casi nada. Debe estar escondido en algún lugar de la habitación, comentó uno. Pero ya es demasiado tarde para eso. ¿Qué quieres decir con que es demasiado tarde?, dijo Dipper. Porque el portal ya se está activando, gritó Kellar emocionado. Otro fuerte timbre sonó en la habitación, y una pequeña barrera amarilla y negra separaba la mayor parte del piso del frente del portal. Apenas podía leerlo debido a su antigüedad, pero la lectura amarilla y negra no entraba mientras el portal estaba activado. Dipper se detuvo, aturdido. Había fracasado estrepitosamente en el calor. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Era una sensación extraña. Por un momento, cuando el portal alcanzó su punto más alto, el sonido se cortó de repente. El crujido de la energía y el poder dejó la habitación vacía de ruido. La energía en el centro del portal se solidificaba lentamente en un círculo sólido, oscuro, de color púrpura azulado. Te recomiendo que mires hacia otro lado, dice uno a todos mientras los espíritus miran fijamente, y la mayoría de los humanos miran hacia otro lado. Dipper miró directamente al frente. Fue impresionante. No podía decir científicamente qué estaba haciendo el portal, pero era como si 1000 imágenes pasaran, y todas y cada una de ellas, por un segundo, apenas podían registrarse en su cabeza. Mundos de hielo, mundos de fuego, mundos de la jungla, mundos donde todo parecía ser plano, mundos donde todo parecía ser redondo, mundos gobernados por humanos, gobernados por plantas en macetas. Tuvo que cerrar los ojos. Era demasiado. Dando más y más pasos hacia atrás, finalmente llegó a la pared donde todos los demás estaban acurrucados. La luz del portal se volvía más y más brillante, como si un segundo hijo se estuviera abriendo bajo tierra. Apenas pudo abrir los ojos para ver a Soos, Mabel y Pacífica aferradas a la pared. Soos estaba tratando valientemente de cubrir la visión de la niña, y cuando Dipper se acercó a él, incluso extendió la mano para ayudarlo. No solo era brillante, sino que también se estaba volviendo más fuerte. Todos y cada uno de los destellos de luz son diferentes. Podía jurar que podían escuchar solo un pequeño fragmento de cada universo o dimensión cruzada, mezclas de todo, desde gritos hasta conversaciones ligeras. Apretó los dientes cuando la luz del portal alcanzó su máximo y apenas pudo ver que todavía estaba hacia el centro de la habitación. Los espíritus observaban intensamente como si estuvieran embelesados por ello, y el cambiaformas se alejaba arrastrándose, probablemente le dolían sus sentidos mejorados. Era difícil oír algo aparte de la máquina, pero un leve arrullo metálico llamó la atención de Dipper y Mabel. A su lado, la escotilla que usaron para entrar en la habitación se había abierto, revelando a Stan, quien inmediatamente bloqueó sus ojos. No había que decir nada. Dipper, Mabel, incluso Soos y Pacífica miraron al hombre mayor, y todo lo que pudieron ver fue una cara de culpa. Probablemente era lo más triste que Dipper había visto en su vida. De hecho, antes de este punto, realmente no podía imaginar que Stan estuviera descontento con el ceño fruncido y la mirada triste que les decía todo lo que necesitaban saber. Lo que más impresionó a Dipper no fue lo triste que estaba su tío abuelo, sino lo estúpido que se sentía.
Empezaba a sentirse mal por él. Las conversaciones ligeras que se podían escuchar a través de innumerables reinos se detenían mientras la máquina gritaba y chillaba. Sonaba menos como una máquina y más como un animal apuñalado, gritando a medida que la luz se volvía más y más brillante. Por primera vez desde que lo arrestaron, los gemelos habían escuchado la verdadera voz de Stan. «Aguanten», gritó, y la luz los envolvió. Los ojos de Mabel se abrieron de golpe. No hubo pérdida de memoria con este despertar. En un momento, se aferró al costado de la habitación del portal, y ahora estaba acostada en el suelo. Había mucho polvo en el aire y no podía decir lo que acababa de suceder. Se puso de pie y se quitó un poco el polvo con la tos, levantó la vista para ver el estado de la habitación. La energía azul claro aún latía en el aire, pero el metal cubría el suelo. El portal había comenzado a derrumbarse de repente como si se tratara de un edificio demolido lentamente. El portal principal aún permanecía activado mientras se inclinaba hacia un lado, aún frente a ellos. Cuando se orientó de inmediato, miró a su alrededor para ver el estado de la habitación. Era espeluznante y silencioso, pero no el mismo silencio que cuando se activó el portal. Mirando hacia el costado de la pared, vería que el estado de todos los demás aumentaba lentamente. Pacifica y Soos no parecían estar heridos en absoluto, ya que todo lo que Soos tenía que hacer era alejar una gran pieza de metal de él, y podía pararse libremente. Incluso si no había hecho mucho, Pacifica todavía estaba jugando con una pequeña sonrisa, agradeciéndole. No hay problema de Soos. La persona que pareció llevarse la peor parte fue un cambiaformas que estaba más cerca del portal. Parecían haber sido devueltos a su forma natural antes de convertirse rápidamente en diferentes humanos y criaturas. Mabel no sabía si esto les ayudaba, pero después de convertirse en una versión desagradable de ella, gimieron y se desplomaron. Hablando de los cambiaformas, el ser más cercano a ellos eran los espíritus. Estaban tan hipnotizados por el portal antes, pero ahora parecían estar caminando de regreso a los humanos casi en fila. Hizo sonreír a Mabel cuando Riley la miró y se acercó a ella. «¿Estás bien?», dijo el espíritu, claramente preocupado, mientras la revisaban. Ni siquiera encontraron un rasguño o sangrado, y si Riley podía suspirar de alivio, probablemente lo harían. «Estoy bien», dijo con una sonrisa, «pero ¿dónde están Stan y Dipper?». «Allá», dijo uno, con una pequeña insinuación en su emoción que le decía que no les gustaba lo que estaba pasando. Mirando al otro lado de la habitación, tanto Dipper como Stan se habían levantado y comenzaron a caminar lentamente hacia el portal que Stan estaba liderando, y Dipper lo estaba siguiendo, claramente tratando de alcanzar a Grunkle Stan. Corriendo junto a su hermano, Mabel pensó que estaba a punto de hacer algo, pero parecía derrotado. «¿Qué hiciste? Stan, ¿por qué lo hiciste?», dijo Dipper, que Mabel lo ayudó a levantarse, y pensó que podrías tropezar. Stan no les respondió al portal, asombrado. «¿Funcionó?», dijo en voz baja. El portal parecía estar muriendo, y en sus momentos finales, volvió a brillar de color azul claro mientras mostraba un paisaje brumoso al otro lado. Los gemelos estaban asombrados. Era como si estuvieran mirando por una ventana a otro mundo, pero a través de la niebla y el terreno rocoso, se podía distinguir una figura que caminaba hacia ellos. Era lento y constante, pero no había duda de que sus intenciones eran Dipper quería pelear o gritar o cualquier cosa que implicara que recuperara algo de poder. Lo único que podía hacer era mirar hacia abajo y mirar a Stan. La figura se volvió cada vez más clara a medida que se acercaba al portal, revelando a un hombre mayor cubierto de pies a cabeza y con armaduras y ropa andrajosas que lo hacían parecer un vagabundo, pero también llevaba toneladas de equipo. «¿Es él de verdad?», dijo Mabel en voz baja. En el momento en que las palabras escaparon de sus labios, la figura dio sus últimos pasos fuera del portal, cruzó la ventana y entró en su mundo. Cuando dio su segundo paso, el portal murió. La habitación en penumbra, con las luces del techo apenas iluminadas lo suficiente, el hombre se asomaba ahora ante ellos. Estaba a la misma altura que Stan, pero incluso Dipper se dio cuenta de que su tío abuelo se había quedado quieto en su presencia. «Es realmente él», dijo Dipper en voz baja. «Niños», dijo Stan, respirando hondo mientras los miraba. Dipper no se dio cuenta de que era extraño. Parecía muy triste, pero no sabía qué sentir cuando la pequeña sonrisa cruzó el espacio. «¿Quiero que conozcas a alguien?». El hombre agarró su mascarilla y sus gafas, se las quitó de la cabeza y luego se quitó la capucha. Ambos gemelos no podían entender lo que estaban viendo.
Le resultaba demasiado familiar, demasiado parecido a él, pero con la suficiente diferencia como para que tuviera que ser una persona diferente. Estaban mirando a Stan más canoso, uno que parecía haber visto innumerables batallas y que usaba anteojos en la cara. Quiero que conozcas al autor de la revista, mi hermano. Una vez más, un largo silencio llenó la habitación. ¿Tienes un qué? Dijo Sos, gritando por encima de la habitación vacía. Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Solo hay 10 personas. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD.